Capítulo 1. Por la madriguera abajo. Alicia comenzaba a cansarse de estar sentada en la pradera junto a su hermana sin tener nada que hacer. De vez en cuando echaba una ojeada al libro que leía su hermana, pero no tenía ilustraciones ni diálogo. ¿Y de qué sirve un libro?, se preguntaba Alicia, que no tiene ni dibujos ni conversación. Estaba dándole vueltas a la cabeza. Eran desde luego unas vueltas muy lentas, porque el calor de aquel día de verano le producía a la niña una extraña somnolencia. A la idea de ir a por margaritas para tejer con ellas una guirnalda de flores, si conseguía vencer a la pereza que en aquellos momentos le invadía. Cuando, de pronto, un conejo blanco con grandes ojos rosados se cruzó ante ella. No había nada de particular en ello, y Alicia ni siquiera se sorprendió cuando le oyó decir: «Es tarde, voy a llegar demasiado tarde». Después le extrañó que no le hubieran sorprendido aquellas palabras en boca de un conejo, pero la verdad es que en aquel momento le pareció la cosa más natural del mundo. Pero cuando el conejo sacó un reloj del bolsillo de su chaleco para consultar la hora, la niña dio un respingo al darse cuenta de que en su vida no había visto un conejo vestido con americana y chaleco, y no digamos con un reloj de bolsillo. Muerta de curiosidad, Alicia corrió por la pradera tras el conejo, y casi le había dado alcance cuando vio que se metía por una madriguera que se abría bajo un seto. Alicia se introdujo también en el agujero del conejo, sin pararse a pensar que una cosa era entrar y otra muy distinta salir de allí. La madriguera del conejo era como un túnel muy largo, que de repente caía en vertical. Tan de repente que Alicia no tuvo ni tiempo de pensar en frenar su caída. Y así la niña se precipitó por lo que parecían ser las paredes de un pozo muy profundo. ¿Era el pozo realmente tan profundo o era que la niña caía muy despacio? No sabría decirlo, pero lo cierto es que la niña, en su caída, tuvo tiempo de mirar a su alrededor y preguntarse qué le iba a ocurrir. Al principio trató de mirar hacia abajo para ver lo que había en el fondo de aquel pozo, pero el fondo estaba demasiado oscuro, así que miró las paredes del pozo y vio que estaban llenas de armarios y estanterías con libros. Aquí y allá había mapas y cuadros colgando de las paredes. Al pasar por una de estas estanterías, Alicia cogió un jarro con el letrero que decía «mermelada de naranja». Pero cuál no sería su desilusión al comprobar que estaba vacío. No quiso soltar el tarro por miedo a dañar a alguien que estuviera en el fondo de aquel pozo, y prefirió dejarlo en la repisa del armario que estaba a su alcance. «Bueno», se dijo Alicia, «después de una caída como esta, va a parecerme una tontería caerme por las escaleras de mi casa. En casa pensarán que me he vuelto muy valiente. De ahora en adelante no pienso ni rechistar, aunque me caiga del tejado». Lo cual, dicho sea de paso, era una gran verdad. Y seguía cayendo, cayendo y cayendo. Es que no acababa nunca aquella caída. «Me gustaría saber cuántas millas he bajado ya», dijo Alicia en voz alta. «Seguro que ya estoy cerca del centro de la Tierra. Me parece que eso está a unas 4000 millas aproximadamente». Como podéis ver, Alicia tenía algunas nociones de geografía que había aprendido en el colegio, y aunque aquel no era el momento ni el lugar oportuno para demostrar sus conocimientos, sobre todo porque no había nadie quien la escuchara, tampoco le venía mal dar un repaso. «Sí, creo que esa es la distancia correcta. Pero la verdad es que ignoro la latitud y la longitud de mi posición». Alicia no tenía ni la menor idea de lo que eran la latitud y la longitud, pero le parecían términos muy apropiados para usar en aquellas circunstancias, y siguió dándole vueltas a la misma idea. «A lo mejor atravieso la tierra y caigo por el otro lado. Sería muy divertido salir por el otro lado y ver a la gente andando boca abajo. Me parece que se llaman las antipatías». En esta ocasión la niña se alegró de que nadie la escuchara, porque sabía que había metido la pata. «Lo mejor que puedo hacer es preguntar al llegar». «Por favor, señora, ¿podría usted indicarme en qué país me encuentro? ¿Estoy en Australia o es esto por casualidad Nueva Zelanda?» Mientras hablaba, Alicia trataba de hacer una pequeña referencia. No es fácil hacer una pequeña reverencia cuando uno va volando por los aires, y si no, probadlo. «Pero no le puedo hacer una pregunta tan estúpida, pues la señora pensará que soy una niña ignorante. Mejor será que no le pregunte nada y busque algún cartel que lo indique». Y seguía cayendo, cayendo, cayendo y cayendo. Como no tenía otra cosa que hacer, la niña seguía de palique consigo misma. «Ay, Dina, ¿cuánto me vas a echar de menos esta noche?» Dina era su gata. «¿Se acordarán de ponerle el platito de leche a la hora de la cena?» «Mi querida Dina, ojalá estuvieras aquí conmigo, aunque me temo que no encontrarías muchos ratones volando por los aires. Pero podrías cazar algún murciélago, que al fin y al cabo se parecen bastante al ratón. Me pregunto si comerán murciélagos los gatos, o quizás sea al revés.
Quizás sean los murciélagos los que se coman a los gatos. Una dulce somnolencia se había apoderado de la niña, que no le impedía continuar su perorata, aunque de forma algo confusa. Murciélago, murciélago, murciarratón, murciégatón. Las palabras se comían unas a otras y daban vueltas y más vueltas en la cabeza de la pobre Alicia. Por fin la niña se quedó profundamente dormida. Soñaba que paseaba con su gatita Dina y que le preguntaba con toda seriedad si alguna vez había comido un murciélago, cuando de pronto, ¡cataplas!, sintió que su cuerpo chocaba contra un montón de hojas secas. Alicia pudo comprobar que no se había hecho daño, así que se puso de pie de un salto y miró a su alrededor. Reinaba en torno a ella una profunda oscuridad, pero pudo distinguir un largo pasadizo y al fondo la figura del conejo blanco que se perdía a la distancia. No había tiempo que perder. Alicia salió como una flecha tras él, y antes de que el conejo doblara la esquina le oyó decir: «Por mis barbas y mis bigotes, voto a tal. Se me está haciendo tardísimo». Alicia le seguía muy de cerca, pero al doblar la esquina el conejo había desaparecido. La niña se encontró en un salón estrecho y largo, iluminado por una serie de lámparas que colgaban del techo. Había varias puertas de acceso al salón, pero todas estaban cerradas. Alicia recorrió el salón de arriba abajo, tratando de abrir las puertas, pero al comprobar que no podía, se dirigió al centro de la habitación pensando que estaba atrapada y que ya nunca podría salir de allí. Fue entonces cuando descubrió una pequeña mesita de 3 patas, toda de cristal. Sobre la mesa había solamente una diminuta llave dorada, y enseguida Alicia pensó que aquella llave podría abrir alguna de las puertas del salón. Pero sea porque la llave era demasiado pequeña o la cerradura demasiado grande, la verdad es que la pobre Alicia no consiguió abrir ninguna de las puertas del salón. Sin embargo, al recorrerlas por segunda vez, descubrió una pequeña puerta escondida detrás de una cortina. La puerta no tendría más de 15 pulgadas de altura, y al meter la llave en la cerradura, Alicia comprobó con gran alegría que correspondía a aquella puerta. Alicia abrió la puerta y vio que conducía a un agujero tan negro y estrecho que parecía guarida de ratones. La niña se arrodilló y miró por el agujero. Descubrió el jardín más hermoso que jamás pudiera soñar. Ya se imaginaba lejos de aquel lúgubre salón, paseando entre jardines de hermosas flores, acompañada por el murmullo de cristalinas fuentes. Pero la triste realidad era que ni siquiera podía meter la cabeza por la puerta. Y aunque consiguiera meterla, pensaba la pobre Alicia, ¿de qué me serviría una cabeza sin hombros? Ojalá pudiera plegarme sobre mí misma como si fuera un catalejo. Incluso creo que podrían hacerlo si supieran por dónde empezar. Tantas cosas extrañas le estaban ocurriendo a Alicia que ya nada le parecía imposible. No había razón para quedarse junto a aquella puerta tan pequeña, así que volvió junto a la mesa esperando encontrar en ella otra llave, o si no un libro de fórmulas mágicas que le enseñara a plegarse como un catalejo. Pero no encontró ni una cosa ni la otra, sino una pequeña botella. «Juraría que no estaba aquí antes», pensó Alicia, con un rótulo que decía «Bébeme», escrito en grandes letras. Se decía muy pronto eso de «bébeme», pero Alicia, que era una niña muy prudente, no estaba dispuesta a hacerlo, así como así. «Antes», se dijo, «hay que ver si hay alguna contraindicación, algún letrero que diga veneno, por ejemplo». Alicia había leído historias de niños que morían abrasados o devorados por bestias salvajes, y todo por no hacer caso al consejo de sus amigos. Cosas tan simples como que un hierro candente te puede quemar la mano si lo sostienes mucho tiempo, o que si te cortas el dedo con un cuchillo te acabará saliendo sangre. Del mismo modo, es muy probable que si te bebes un frasco que pone veneno, tarde o temprano te siente fatal. Pero no había ningún rótulo en la botella que dijera veneno, por lo que Alicia hizo de tripas corazón y se lo llevó a la boca para probarlo. Tenía un gusto muy agradable. Sabía un poco como a tarta de fresa y otro poco a flan, a piña, a pavo relleno, caramelo y tostadas con mantequilla, así que no tardó mucho en beberse el frasco entero. «¡Qué sensación tan extraña!», exclamó Alicia. «Siento como si me plegara como un catalejo». Y eso era en realidad lo que le estaba ocurriendo. La niña se había encogido y ahora medía solo 10 pulgadas. Su rostro se iluminó de alegría al darse cuenta de que al fin tenía el tamaño justo para pasar por la puerta que conducía a aquel maravilloso jardín. Antes, sin embargo, esperó unos instantes para ver si seguía menguando de tamaño, porque aún no las tenía todas consigo. «¿Qué pasaría?», se dijo, «si me esfumo del todo como una vela cuando se termina la cera». Y trataba de imaginarse cómo sería una llama solitaria sin la vela que la alimentara, pero la verdad es que nunca había visto nada parecido. Al ver que ya no menguaba de tamaño, decidió salir al jardín, y se dirigía hacia la puerta cuando, pobre Alicia,
Se dio cuenta de que había olvidado la llave dorada encima de la mesa. Volvió a buscarla, pero se percató de que la llave ahora estaba fuera de su alcance. Podía verla claramente por el cristal de la mesa, e incluso intentó alcanzarla encaramándose por una pata de la mesa. Pero fue inútil. Estaba demasiado resbaladiza. Cansada de tanto esfuerzo, se sentó en el suelo y comenzó a llorar a pierna suelta. ¿A qué vienen esos llantos? Ya te estás callando ahora mismito. Alicia solía darse muy buenos consejos, que luego no seguía. A veces se regañaba con tanta dureza que acababa saltándosele las lágrimas. En una ocasión hasta se dio unos cachetes en las orejas por haberse hecho trampa en una partida de croquet que jugaba contra ella misma. Alicia jugaba a menudo a ser dos personas distintas. De nada me serviría ahora el juego, pensó la pobre Alicia, de ser dos personas distintas. Bastante trabajo tengo con ser una. Al poco rato sus ojos se fijaron en una cajita pequeña debajo de la mesa. La abrió, y dentro había un pastel en el que estaba escrito con ricas pasas de Corinto la palabra «cómeme». Bueno, pues me lo comeré, dijo Alicia. Si crezco puedo alcanzar la llave, y si menguo aún más de lo que he menguado, puedo deslizarme por debajo de la puerta. En ningún caso tengo nada que perder. Tomó un pequeño bocado de pastelito y se preguntó con ansiedad: ¿voy para arriba o para abajo? Se había colocado la mano en la cabeza para saber si crecía o si por el contrario menguaba. Se quedó extrañada al comprobar que no variaba de tamaño. Uno no suele variar cuando se come un trozo de pastel, pero Alicia estaba tan acostumbrada a que le ocurrieran cosas extrañas que se sentía defraudada cuando las cosas ocurrían como siempre. De todas formas, Alicia le hincó el diente al pastelito y en poco tiempo dio buena cuenta de él. Capítulo 2. El mar de lágrimas. ¡Caracolis!, exclamó Alicia, tan sorprendida que por un momento se le olvidó hablar correctamente. Ahora me estiro y me estiro como si fuera el catalejo más grande del mundo. Y efectivamente, al bajar la vista hacia sus pies, vio que éstos se perdían en la lejanía. Pobre pies míos, ¿quién os va a cuidar de ahora en adelante? ¿Quién se encargará de poneros vuestras medias y vuestros zapatos? Porque estoy segura de que yo ya no podré hacerlo. Estaré demasiado lejos para atender vuestras necesidades. Tendréis que arreglároslas como podáis. De todas formas, me tendré que portar bien con ellos, reflexionó Alicia. Porque si no, son capaces de no obedecerme. ¿Qué pasaría si echaran a andar por su cuenta? Veamos qué puedo hacer para que estén contentos. Ya está. Demandaré un par de botas como regalo de Navidad. Y siguió pensando en la mejor manera de hacerlo. Tendré que enviárselas por recadero. Tiene que ser muy divertido eso de enviar regalos a los pies de uno mismo. Y qué extraño va a ser cuando el recadero me pregunte por las señas y yo le diga: «Señor Tom, pie derecho de Alicia. Dirección, alfombra de la chimenea, cerca del guardafuegos. Remite, Alicia, con amor». Dios mío, qué disparates estoy diciendo. En aquel momento su cabeza golpeó contra el techo del salón. Es que la niña medía ya más de 3 metros de altura. Inmediatamente recogió la llave dorada y se dirigió a la puerta que conducía al jardín. Pobre Alicia. Ahora apenas podía ver el jardín tumbada de costado en el suelo, mirando por un ojo por el agujero. Si antes era difícil salir al jardín, ahora es sencillamente imposible. Se sentó en el suelo y empezó a llorar de nuevo. «Alicia, deberías estar avergonzada», se reprendió. «Una chica tan grande como tú, nunca mejor dicho, y llorando así. Ni una lágrima más, te lo prohíbo». Pero de nada le servían estas razones, porque sus ojos seguían vertiendo lágrimas y más lágrimas, torrentes de lágrimas que descendían de sus ojos en catarata hasta formar un verdadero mar de lágrimas a sus pies. Tenía hasta 4 pulgadas de profundidad y se extendía hacia los confines del salón. Al cabo de un rato oyó un ruido de pasitos que se acercaban y se apresuró a enjugarse los ojos para ver quién era. Era el conejo blanco que regresaba. Iba vestido de tiros largos y llevaba un par de guantes de cabritilla en una mano y un gran abanico en la otra. Andaba deprisa mientras murmuraba para sí: «¡Ay, la duquesa, la señora duquesa! ¿Cómo se va a poner si le hago esperar?» Tan apurada estaba Alicia que era capaz de pedir ayuda al primero que pasara. Así que en cuanto el conejo blanco llegó cerca de donde estaba ella, Alicia se dirigió hacia él con voz tímida y entrecortada. «Dispense, caballero, ¿podría usted...?» El conejo se sobresaltó de tal manera que dejó caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico y salió corriendo hasta perderse en la oscuridad. Alicia recogió los guantes y el abanico que se le había caído al conejo, y como hacía tanto calor en aquel salón, comenzó a abanicarse. «Vaya día que estoy pasando», se decía la niña, «y pensar que hasta ayer todo sucedía como de costumbre. ¿Será que he cambiado por la noche? Vamos a ver, ¿era yo la misma cuando me levanté esta mañana?
Ahora que lo pienso, recuerdo que ya sentí algo extraño, como si fuera alguien diferente. Pero, si yo ya no soy yo, entonces ¿quién demonios soy? Ahí está el intríngulis. Y se puso a pensar en los amigos de su edad para ver si podía haberse convertido en uno de ellos. Seguro que no soy hada, razonaba Alicia, porque tienes grandes tirabuzones y mi pelo es más bien lacio. Tampoco puedo ser Mabel, porque yo sé muchas cosas y ella, pobre, sabe muy pocas. Además, ella es ella y yo soy yo y en buen lío me estoy metiendo. Vamos a ver si recuerdo las cosas que antes sabía. Empecemos. 4 por 5, 12, 4 por 6, 13, 4 por 7... A este paso nunca llego a 20. Pero, en fin, la tabla de multiplicar no significa nada. Veamos cómo ando de otras materias. En geografía, por ejemplo, Londres, capital, París. París, capital, Roma. Roma, capital... No, no es así, sé que no es así. Me he debido de convertir en Mabel. Supongo que al menos seré capaz de recitar la fábula de las moscas. Y cruzando las manos sobre su regazo, se dispuso a recitar el poema que también conocía. Pero las palabras que salían de su boca no eran las del poema. Desde el mismo instante en que, con una voz ronca y profunda, anunció el título, Los elefantes. A un panal de rica miel elefantes sacudieron y por voraces murieron, presas sus trompas en él. Otro dentro de un pastel comía como una lima, y así si bien se examina, elefantes gordinflones perecen en las prisiones del hambre que los domina. No es así el poema, no son esas palabras, se lamentaba la pobre Alicia mientras derramaba lagrimones por sus mejillas. Creo que me he convertido en Mabel. Y lo peor está en que tendré que ir a vivir a la casucha donde ella vive y conformarme con los 4 trastos que tiene por juguetes. Y además tendré que aprender montañas de lecciones. No, lo he decidido. Si de verdad soy Mabel, prefiero quedarme a vivir aquí. Y no pienso hacer caso de las palabras de los mayores. Cuando se asomen al agujero y me digan, vamos querida, súbete, estamos esperando, yo les miraré desde abajo y les diré, decidme antes quién soy. Y si me gusta la persona, entonces subiré. Si no me gusta, pues me quedaré aquí y esperaré a convertirme en otra persona. Pero, Dios mío, se interrumpió Alicia con la voz entrecortada por los sollozos. ¿Es que nadie va a asomarse nunca por ese agujero? Estoy cansada de estar aquí abajo tan sola. Mientras pronunciaba estas palabras, bajó la vista y se sorprendió al ver que, sin que ella se diera cuenta, se había puesto en la mano uno de los guantes de cabritilla del conejo blanco. «Eso es imposible», se dijo, «a no ser que esté menguando de nuevo». Se levantó y se dirigió a la mesa para medirse por el rasero y pudo comprobar que medía unos 2 pies, poco más o menos. Y lo peor es que seguía menguando. Entonces se dio cuenta de que el abanico que sostenía en la mano producía el cambio, así que lo dejó caer a toda prisa. Y menos mal que lo hizo, porque si no Alicia habría desaparecido sin dejar rastro. «Me he salvado por los pelos», exclamó Alicia, asustada por el tamaño de su cuerpo, pero aliviada porque al fin y al cabo todavía lo conservaba. «Y ahora al jardín». Y corrió a la puerta, pero ¡ay! La puerta estaba de nuevo cerrada y la llave dorada seguía en la mesa de cristal. «Las cosas están peor que nunca», se lamentó la pobre niña. «Nunca había sido tan pequeña como ahora, y eso no puede conducir a nada bueno». No bien pronunció estas palabras, sintió que perdía pie y ¡plas! Su cuerpo se sumergió en una corriente de agua que le llegaba hasta el cuello. Al principio creyó que se había caído al mar. «Entonces podré volver en tren», se dijo. Resulta que Alicia había ido al mar una vez en su vida y había llegado a la peregrina conclusión de que, en una playa cualquiera de Inglaterra, además de las casetas de baño, los niños jugando con los cubos de arena, las pensiones y los hoteles que la bordean, tenía que haber siempre una estación de ferrocarril. Pero pronto se dio cuenta de que no se trataba del mar propiamente dicho, sino de un mar de lágrimas que ella misma había vertido cuando medía más de 9 pies de altura. «Ojalá no hubiera llorado tanto», se lamentaba ahora la niña, braceando en el mar de sus propias lágrimas e intentando salir de allí. «Me está bien empleado por ser tan llorica. Nunca pensé que eso de estar hecha un mar de lágrimas pudiera ser verdad. Y menos lo de ahogarse en su propio llanto. Pero resulta que hoy es verdad todo lo que ayer era mentira». En ese momento oyó que alguien chapoteaba cerca de donde se encontraba ella y decidió nadar hacia allí para ver quién era. Por el ruido que emitía le pareció a Alicia que debía ser una foca, un hipopótamo o algo parecido, hasta que cayó en la cuenta de que el ruido era grande, solo para ella que era tan pequeña. Resultó ser un ratón que se había caído al agua tal como le había ocurrido a ella. «¿Y si probara?», pensó Alicia, «a hablar con ese ratón? Todo es tan sorprendente aquí que no me extrañaría nada que los ratones hablasen. No se pierde nada por probar». Y dirigiéndose al ratón continuó de esta manera. «¿Podría usted indicarme, oh ratón, la manera de salir de este lugar? Oh ratón, estoy cansada de nadar y necesito su ayuda».
Alicia no tenía la menor idea de cuál era la manera correcta de dirigirse a un ratón, pero había leído en el libro de latín de su hermano y recordaba una de las declinaciones que decía «El ratón del ratón para el ratón» y también «Oh ratón». El ratón miraba a la niña con ojos inquisitivos y en un determinado momento le pareció a Alicia que le guiñaba un ojo, pero no dijo nada. «Quizás no habla inglés», pensó Alicia. «No me extrañaría nada que fuera un ratón francés llegado a Inglaterra en la expedición de Guillermo el Conquistador». A pesar de sus conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara del tiempo que había transcurrido desde que Guillermo el Conquistador llegara a las costas de Gran Bretaña. Así que le espetó al ratón la primera frase que había aprendido en su libro de francés. «Où est ma chatte?» ¿Dónde está mi gato? Al oír estas palabras, el ratón pegó un salto fuera del agua, mientras que todo el cuerpo le temblaba como un azugado. «Oh, le pido 1000 veces perdón», exclamó la niña, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. «Me había olvidado por completo que no se llevaba muy bien con los gatos». «¿Cómo demonios quiere que me lleve bien con los gatos?», gritó el ratón con voz chillona y agresiva. «¿Acaso te llevarías tú bien con ellos si fueras ratón?» «Supongo que no muy bien», admitió Alicia, deseosa de apaciguar a su amigo. «Espero que no se haya molestado por lo que le he dicho, aunque pienso que, si conociera a nuestra gata Dina, no tendría tan mala opinión de ella. Es un animal tan cariñoso y tiene tan buenos modales», decía Alicia, hablando para sí más que para el ratón, mientras nadaba plácidamente en las aguas del mar de lágrimas. «Se pasa el día sentada junto a la chimenea, ronroneando tranquilamente, mientras se lava la cara con las patitas, y es tan suave y blanda cuando la cojo entre mis brazos. ¿Y sabe cuál es su deporte favorito? ¡Cazar rato! «¡Uy, perdone!», exclamó Alicia de nuevo al ver que el ratón se le había vuelto a poner los pelos de punta. «¡Qué torpe soy! Espero que no se ofenda. Le prometo que no volveremos a tocar ese tema». «¿Volveremos? ¿Has dicho volveremos?», exclamó indignado el ratón, temblando desde la guía de sus bigotes hasta la punta del rabo. «Como si yo fuera el que sacara el tema a colación. Has de saber que en mi familia se ha sentido siempre una profunda aversión a los gatos, esas criaturas repelentes, vulgares y groseras, así que no quiero volver a oír su nombre». «Le juro que nunca más lo volveré a pronunciar», le aseguró Alicia, que tenía muchas ganas de cambiar de tema. «¿Y qué le parecen los perros?». Al ver que el ratón no respondía, prosiguió. «Hay un perro delicioso que vive cerca de mi casa. Me gustaría que le conociera. Es un fox terrier de ojos vivarachos y pelo largo y rizado, un animal precioso, y encima es más listo que el hambre. Le tiras una cosa y te la devuelve y se pone a 2 patitas para pedir la cena, y conoce un sinfín de trucos que ahora mismo no recuerdo. Su amo, el granjero, dice que es un perro que sirve para todo, y que no lo vendería ni por 100 libras. Con decirle que no ha dejado una rata viva en todo el... ¡Ay, Dios mío!, exclamó Alicia en tono lastimero. «Me temo que he vuelto a meter la pata». El ratón, al oír las últimas palabras de Alicia, había salido disparado y se alejaba a toda velocidad agitando las aguas con su desenfrenado chapoteo. «Ratón, querido señor ratón», le llamó Alicia de nuevo. «Hágame el favor de volver. Le prometo que aquí no se vuelve a hablar de perros, ni de gatos, ni de nada que se le parezca». El ratón, al oír las palabras de Alicia, vaciló unos instantes y después, dando media vuelta, regresó donde se encontraba la niña. Estaba pálido, de rabia, pensó Alicia, y dijo en voz baja y temblorosa: «Vamos nadando hacia la orilla y allí te contaré la historia de mi vida, y así entenderás por qué le tengo tanto odio a los perros y a los gatos». Y era hora de salir de allí, porque aquel pequeño mar de lágrimas había ido llenando de animales del más variado plumaje y pelaje. Había un pato, y junto a él un dodo y un loro y un aguilucho. Iban acompañados de una serie de criaturas de la más diversa clase y condición. Alicia se puso en cabeza de tan heterogéneo grupo, y juntos alcanzaron la orilla. Capítulo 3. Una carrera que trae cola. Los animales que se habían ido reuniendo en la orilla ofrecían un aspecto bastante deplorable. Los de pelo tenían la piel pegada al cuerpo, escurrida por el agua, y los de pluma tenían el plumaje apelmazado. Todos estaban empapados hasta los huesos y con caras de pocos amigos. El primer problema que tenían que resolver era cómo secarse lo más rápidamente posible. Celebraron una breve reunión sobre el particular y no tardó mucho Alicia en tratarlos como si los conociera de toda la vida. Tanto es así que tuvo una acalorada discusión con el loro, que acabó enfadándose y diciéndole a Alicia que, al fin y al cabo, soy más viejo que tú y sé más cosas que tú. Alicia no estaba dispuesta a ceder, entre otras cosas porque no conocía la edad del loro, y como el loro no estaba dispuesto a confesársela, pues la discusión terminó en punto muerto. Por fin el ratón, que parecía la persona de más autoridad, alzó la voz sobre aquella concurrencia.
Sentaos todos y escuchadme. Ya veréis que pronto os dejo secos. La asamblea le obedeció y se sentaron todos formando un círculo a su alrededor. Alicia no le quitaba la vista de encima, pensando que, si no decidía pronto cómo secarse, cogería un resfriado de mucho cuidado. «Jejem», comenzó el ratón, dándose aires de importancia. «Atención, ¿no queréis secaros? Pues vais a oír la historia más seca que jamás hayáis oído. ¡Silencio, por favor! Debéis saber que Guillermo el Conquistador, cuya causa respaldaba el Papa, como es notorio, fue aceptado por el pueblo inglés, deseoso de encontrar un caudillo acostumbrado como estaba a las conquistas, a los saqueos y al pillaje. Ahora bien, Edwin y Morcar, a la razón condes de los condados de Mercia y Northumbria... —¡Uf! —exclamó el loro, removiéndose en su asiento. —Usted perdone —dijo el ratón frunciendo el entrecejo, pero en un tono muy correcto—. ¿Decía usted algo? —Yo no, nada —se excusó el loro. —Pues me pareció oírle —insistió el ratón—. Prosigo. Edwin y Morcar, que, tal como decía, eran a la sazón condes de Mercia y Northumbria, se pusieron de su parte. Incluso Stingar, arzobispo de la sede de Canterbury, honra y prez de patriotas, en aquella circunstancia los encontró oportuno. —¿Qué es lo que encontró el obispo de Canterbury? —le interrumpió el pato. —Lo —exclamó irritado el ratón—. Supongo que sabrá lo que significa lo. Cuando yo encuentro una cosa sé muy bien lo que es —dijo el pato. Suele ser una rana, un gusano, pero no tengo la menor idea de lo que encontró el arzobispo. El ratón pasó por encima la observación del pato y se apresuró a continuar con su relato. Lo encontró oportuno y se dirigió, junto a Catelyn, al encuentro de Guillermo para ofrecerle la corona de Inglaterra. Pero una vez más, la insolencia de los normandos... Por cierto, querida, ¿qué tal te encuentras ahora?, añadió de repente, dirigiéndose a Alicia. —Más mojada que nunca —protestó Alicia en tono melancólico—. Esta historia no me ha secado nada. En ese caso —intervino el dodo, alzándose solemnemente—, propongo que se suspenda la sesión para que se adopten medidas de carácter más drástico. —No entiendo ni una palabra de lo que dice —protestó el aguilucho—. No entiendo el significado de sus palabras y sospecho que usted tampoco. Al pronunciar las últimas palabras, el aguilucho inclinó la cabeza para ocultar una sonrisa, y algunos pájaros dejaron escapar sonrisas mal contenidas. Solo pretendía decir —dijo el dodo ofendido— que la mejor forma de secarse es organizar una carrera electoral. —¿Qué es una carrera electoral? —preguntó Alicia, al ver que el dodo se había quedado callado, esperando que alguien le hiciera aquella pregunta que nadie le hacía. —Bueno —dijo el dodo—, es más fácil de hacer que de decir. Y como me imagino que a alguno de vosotros os gustaría aprender cómo se hace, sobre todo si alguna tarde de invierno estáis aburridos, os explicaré cómo lo hizo el dodo. En primer lugar, trazó el recorrido de la carrera en forma de círculo, aunque, como dijo, la forma del círculo es lo de menos, y a continuación situó a todos los participantes a lo largo de ese recorrido. Nadie dio la orden de salida. Eso de a la 1, a las 2, a las 3, ya no, sino que cada uno comenzó a correr a su aire y se retiró cuando le vino en gana, así que era bastante difícil saber cuándo se acababa la carrera. Después de una media hora de carrera, cuando ya todos se habían secado, el dodo dio la orden de llegada. ¡Fin de la prueba! Los participantes, aún resoplando, se congregaron en torno al dodo para preguntarle: ¿Pero quién ha ganado? Cuestión peliaguda, que el dodo no supo contestar sin haberse entregado unos momentos a la reflexión. Adoptando la postura de Shakespeare con el dedo apoyado en la frente, tal como aparece en los grabados, el dodo se entregó a profundas cavilaciones mientras el resto de los animales aguardaban expectantes. Por fin el dodo sentenció: todo el mundo ha ganado, y por tanto todos deben recibir premios. —¿Pero entonces quién dará los premios? —preguntaron a coro los demás animales. —Ella, naturalmente —dijo el dodo y señaló a Alicia. Todos los animales se dirigieron hacia ella y apretujándose a su alrededor gritaban: ¡Premios! ¡Queremos premios! La pobre Alicia no tenía ni la más mínima idea de lo que se podía hacer en esta situación. Metió apuradamente la mano en el bolsillo y se encontró con una caja de confites que el agua del mar parecía no haber estropeado, y los repartió entre los participantes como si fueran premios. Afortunadamente había uno para cada uno. —¡Pero ella se ha quedado sin premio! —protestó el ratón. —Hay que darle un premio a Alicia —dijo el dodo solemnemente—. Vamos a ver, ¿qué más tienes en los bolsillos? —Solo tengo un dedal —dijo la niña con tristeza. —Pues dámelo a mí —dijo el dodo. Los animales se apretujaron de nuevo a su alrededor mientras el dodo se dirigía a ella y le decía: —Os suplicamos, distinguida amiga, que aceptéis este elegante dedal que os ofrecemos. Al terminar esta breve alocución, todos los animales la vitorearon con entusiasmo.
A Alicia todo aquello le resultaba completamente absurdo, pero los animales parecían tomárselo tan a pecho que Alicia no se atrevía ni a sonreír. Tomó en la mano el dedal que le ofrecía el dodo y procuró mantener la compostura. Llegó la hora de comerse los confites, lo cual dio lugar a bastante ruido y a cierta confusión. Resulta que los pájaros grandes se quejaban de que los confites, como eran tan pequeños, no les sabían a nada, mientras que para los pájaros pequeños los confites eran tan grandes que se atragantaban al tragarlos, y había que darles alguna palmadita en la espalda. Por fin se acabó el convite y se sentaron todos de nuevo, formando un círculo, y le pidieron al ratón que contara alguna historia. «Prometiste que me contarías tu historia», le recordó Alicia. «¿Y por qué odias a los... añadió en voz baja, porque tenía miedo de herir de nuevo sus sentimientos. «La historia de mi vida es larga y triste», suspiró el ratón volviéndose hacia Alicia. «Y además trae cola». «Que la historia de tu vida traiga cola no hay más que verlo», dijo Alicia mientras contemplaba el largo rabo del ratón. «Pero no entiendo por qué ha de ser triste». Y así, mientras escuchaba las palabras del ratón, fue dando forma en su imaginación a aquella historia que, claro está, traía mucha cola. Un perrazo cierto día, en un oscuro rincón de su casa, halló un ratón mientras el suelo barría. Viendo el momento propicio para darle el pasaporte, «Esto no hay quien lo soporte», le dijo. «Vamos a juicio». «Pero no hay pero ni pera. Un juicio hemos de tener. No tengo nada que hacer, así que vamos afuera. ¿Y para qué ir a la audiencia?», dijo el ratón aterrado. «No habiendo juez ni jurado, no habrá quien dicte sentencia. Esto lo arreglo yo al punto. Yo soy juez y el jurado, el fiscal y el abogado, y te condeno a difunto». «No me estás haciendo caso», le dijo el ratón a Alicia mohino. «¿En qué estabas pensando?» «Le ruego que me disculpe», dijo Alicia humildemente. «Iba usted por la quinta revuelta, si no me equivoco». «Lo dudo», exclamó el ratón muy contrariado. «¿Un nudo? ¿Y dónde tiene ese nudo?», le preguntó la niña en tono servicial mientras buscaba a su alrededor. «Permítame que le ayude a desenrodarlo». «No te permito nada», exclamó el ratón mientras se alejaba de allí reunidos. «¡Qué impertinencia! Estoy harto de oír sandeces». «No pretendía ofenderle», se disculpó la pobre Alicia. «Se ofende por nada». El ratón dio un gruñido por toda respuesta. «Por favor, vuelva y termine de contarnos su historia». Pero el ratón sacudió la cabeza y apretó el paso. «Es una lástima que no se quedara», exclamó el loro al perderlo de vista. Y una vieja cangreja aprovechó la oportunidad para decirle a su hija: «Ay, hijita, ya ves lo que pasa cuando alguien pierde la paciencia. Espero que te sirva de lección». «Cierre el pico, madre», le contestó la joven cangreja bruscamente. «Usted es capaz de hacerle perder la paciencia a las mismísimas ostras». «Ojalá estuviera aquí mi pequeña Dina», exclamó Alicia. «Seguro que ella lo traía de vuelta». «¿Y quién es Dina, si puede saberse?». Alicia siempre estaba dispuesta a hablar de su animal favorito, así que contestó alegremente: «Dina es mi gata, y a la hora de cazar ratones no se le escapa ninguno. Y no piensen que se para ahí. Le encanta perseguir a los pájaros, y se come uno en menos de que canta un gallo». Las palabras de Alicia causaron un notable desconcierto entre la concurrencia. Algunas aves se marcharon enseguida. Una vieja urraca comenzó a arroparse mientras murmuraba: «Tengo que irme a casa. El relente de la noche no me sienta nada bien». Y un canario llamaba a sus hijitos con voz temblorosa: «Vamos, niños, vamos. Ya es hora de que estéis en la cama». Cada uno buscaba un pretexto, pero se marcharon todos, dejando a la pobre Alicia de nuevo sola. «Ojalá no hubiera hablado de Dina», se dijo con voz melancólica. «Dina, querida Dina. Me parece que no eres muy popular aquí abajo, y sin embargo yo sé que eres la mejor gata del mundo entero. ¿Cuándo te volveré a ver?». Y al llegar a este punto, Alicia empezó a sollozar de nuevo, pues se sentía sola y desgraciada. Al poco rato volvió a oírse un rumor de menudos pasos a lo lejos, y pensó que el ratón quizá había cambiado de opinión y volvía para acabar su historia. Capítulo 4. El conejo manda un billete. Era el conejo blanco que regresaba con un trotecillo cansino, mirando alrededor como si hubiera perdido algo, a la vez que murmuraba para sí: «La duquesa. Ay, mi señora duquesa. Ay, mis patitas, mi bigotito. Ay, mi pobre pellejo. Seguro que me manda a degollar. Tan seguro como que los hurones son hurones. Pero ¿dónde se me puede haber caído?». Alicia adivinó que el conejo blanco estaba buscando su abanico y sus guantes de cabritilla, por lo que la niña, con la mejor disposición, se puso a buscarlos, pero no aparecían por ninguna parte. Además, todo parecía haber cambiado desde que se cayera en el mar de lágrimas, y el gran salón, con la portezuela y la mesita de cristal, había desaparecido. El conejo no tardó en darse cuenta de la presencia de Alicia, que se afanaba a la búsqueda de los objetos perdidos, y nada más verla puso el grito en el cielo:
Mariana, pero ¿puede saberse qué haces tú aquí? Ya te estás yendo a casa ahora mismo y de paso me traes un par de guantes y un abanico. Venga, andando. Alicia estaba tan asustada que echó a correr a la dirección que le indicaba el conejo, sin detenerse a explicarle su error. Me ha confundido con su doncella, pensaba Alicia mientras corría. Menudo susto se va a llevar cuando vea quién soy. En ese momento Alicia llegó ante una casa con un letrero en la puerta grabado con letras de bronce que decía Conejo Blanco. Entró sin llamar y subió escaleras arriba. Tenía miedo de encontrarse con la verdadera Mariana y que ésta la echara de casa antes de encontrar los guantes y el abanico. Hay que ver lo que es la vida, se decía Alicia. Hacer recados para un conejo. Y a este paso mi gata Dina será la que ordene y me mande. Y la niña comenzó a imaginarse lo que ocurriría en tal situación. Señorita Alicia, diría la institutriz, prepárese para dar un paseo. Y yo le contestaría, por favor, espera un momento. Dina me ha encargado que vigile este agujero por si se escapa algún ratón. Aunque pensándolo bien, se decía la niña, no creo que Dina durara mucho en casa si se pusiera a dar órdenes a todo el mundo. Y mientras tanto Alicia había entrado en una pequeña habitación muy limpia con una mesita junto a la ventana, y allí, como había imaginado, había un abanico y 2 o 3 pares de guantes. Cogió el abanico y un par de guantes e iba a salir de la habitación, cuando su vista tropezó con un pequeño frasco que había junto al espejo. En esta ocasión no había ningún letrero que dijera bébeme, pero la niña lo destapó y se lo llevó a los labios. Siempre que bebo o como alguna cosa me pasa algo sorprendente, se dijo la niña. Veamos a ver qué me ocurre ahora. Espero que este líquido que estoy tomando me haga crecer, porque estoy un poco harta de ser tan pequeñita. Vaya que se creció, y mucho antes de lo que esperaba. Creció de tal manera que no había apurado medio frasco y ya su cabeza golpeaba en el techo de la habitación. La pobre Alicia tuvo que inclinar la cabeza para no partirse la crisma. Se apresuró a dejar el frasco en el suelo, diciendo para sí: me parece que ya ha crecido bastante. Espero no seguir creciendo porque a este paso no podré salir por la puerta. Ojalá no hubiera bebido tanto. Pero era demasiado tarde para los buenos deseos. La niña seguía creciendo y creciendo hasta que tuvo que ponerse de rodillas para caber en la habitación, y llegó el momento en que ni así cabía. Y la pobre Alicia tuvo que tumbarse en el suelo, apoyando el codo contra la puerta y descansando la cabeza sobre el otro brazo. Y aún así seguía creciendo. Como último recurso, sacó un brazo por la ventana y metió un pie por la chimenea. Hasta aquí hemos llegado, pensó Alicia. ¿Y ahora qué va a ser de mí? Afortunadamente para Alicia, el líquido mágico del frasco ya había surtido todo su efecto, y la niña dejó de crecer. Pero se sentía muy desgraciada, metida en una habitación tan pequeña, en una postura muy incómoda y sin posibilidades de salir de allí. Se estaba mejor en casa, pensó la pobre Alicia. Al menos no me pasaba el día creciendo y menguando, y no tenía que aguantar ni a ratones ni a conejos mandándome de aquí para allá. Ojalá no me hubiera metido por aquella madriguera para perseguir al conejo. Y sin embargo, esta vida también tiene su encanto. Me gustaría saber lo que me pasa, porque lo que me está pasando solo sucede en los cuentos de hadas. ¿Y no será esto un cuento? El cuento de Alicia. Alguien debería escribirlo. Cuando crezca, yo misma escribiré un cuento. Bueno, en realidad ya he crecido, añadió mirándose. Mientras esté aquí, no puedo ser mayor de lo que soy. Eso quiere decir, continuó reflexionando Alicia, que nunca dejaré de ser la niña que soy ahora. Tiene sus ventajas. Nunca seré vieja. Pero también inconvenientes. Siempre estaré aprendiendo lecciones y eso no me gusta nada. Pero Alicia, ¿quieres dejar de decir estupideces? Se reprendió. ¿Cómo quieres aprender lecciones con este cuchitril donde no cabe un libro ni hay sitio para ti? Y continuó hablándose, defendiendo y refutando sus argumentos como si estuviera sosteniendo una agradable conversación con ella. Y así habría continuado, pero oyó una voz que venía de fuera y se detuvo a escuchar. «Mariana, Mariana», decía la voz, «tráeme esos guantes ahora mismo». A continuación se oyó el ruido de menudas pisadas que ascendían por las escaleras. Alicia sabía muy bien que era el conejo blanco que venía a buscarla y comenzó a temblar de tal manera que sacudía toda la casa. Sin duda, la niña había olvidado que ahora era 1000 veces más grande que el conejo blanco y que no tenía por qué tenerle miedo. El conejo llegó a la puerta de la habitación e intentó abrirla. No lo consiguió porque Alicia la tenía trancada con el codo. «Pues entraré por la ventana», oyó que decía el conejo. «Eso ni lo pienses», se dijo Alicia, y aguardó a que el conejo se situara bajo su ventana. Entonces sacó la mano por la ventana y palmoteó en el aire a ver qué lo que cogía. No cogió nada, pero oyó un chillido de terror y a continuación el estrépito de unos cristales rotos. «El conejo se ha debido de caer en un invernadero o algo similar». A continuación Alicia oyó la voz muy airada del conejo que decía: «Pat, Pat,
¿Dónde demonios te has metido? Y luego una voz que no había oído antes. Estoy aquí, señoría, pescando unas manzanas para su señoría. ¿Con qué pescando manzanas, se oyó de nuevo la voz airada del conejo. Pues ven a sacarme de aquí. Más ruido de cristales rotos. Pat, ven y dime, ¿qué ves asomado por esa ventana? Pues verá, señoría, yo diría que es un brazo, pronunciaba brazo. ¡Un brazo, animal! ¿Cuándo has visto tú un brazo de ese tamaño, si es más grande que la ventana? Tan grande como su señoría quiera, pero eso que asoma por allí es un brazo. Pues será un brazo, pero nadie le ha mandado que esté allí. ¡Sácalo ahora mismo! Hubo un largo silencio interrumpido solo por un cuchicheo de voces. No me gusta nada ese asunto, señoría, pero nada de nada. Cobarde, haz lo que te mando ahora mismo. Por fin la niña decidió extender de nuevo el brazo y palmotear en el aire. En esta ocasión se oyeron 2 chillidos seguidos del ruido de cristales rotos. No debe quedar un cristal sano en el invernadero, pensó Alicia. Vamos a ver lo que les ocurre ahora. Si quieren sacarme por la ventana, ¿qué más me gustaría a mí, con lo aburrida que estoy aquí? Durante un buen rato no se oyó nada. Al fin pudo escuchar el ruido de carretillas que se acercaban y luego el rumor de muchas voces que hablaban todas a la vez. ¿Dónde está la otra escalera? A mí me han mandado por una, señoría, la otra la tendrá Bill. Muchacho, trae esa escalera. Para acá. Apóyala aquí, en esta esquina. Un momento, antes hay que atarlas, si queremos que lleguen arriba. No hace falta, con una hay de sobra. Bill, coge ese cabo de cuerda. ¿Aguantará el peso del tejado? ¡Ojo con esa teja suelta! ¡Que se cae, que se cae! ¡Agachad la cabeza! Nuevo estropicio de cristales. ¿Quién ha dejado caer esa teja? Me imagino que ha sido Bill. Y ahora vamos a ver quién es el guapo que baja por la chimenea. No contéis conmigo, ni conmigo. Que baje Bill. Mandemos un billete a ese brazo que hay dentro. Lo siento, Bill, pero te ha tocado. Órdenes del jefe. Así que le ha tocado a Bill, pensó Alicia, que estaba siguiendo atentamente aquella conversación. Parece que a Bill le cargan todos los muertos. No me gustaría ser Bill por nada del mundo. A ese Bill le largo yo de un buen puntapié. Aunque la chimenea era bastante estrecha, Alicia consiguió meter el pie hasta el fondo y aguardó a ver lo que pasaba. Al poco rato oyó el ruido que hacía un animalito, no podía precisar qué animal era, que descendía por las paredes de la chimenea rozando hasta llegar a situarse justo encima de donde se encontraba su pie. «¡Hola, Bill!», dijo la niña, muda de saludo, mientras estiraba la pierna y le largaba un fuerte puntapié. «¡Adiós, Bill!», oyó que decía un coro de voces en el exterior. Después de unos momentos de silencio se oyeron de nuevo unas voces confusas que hablaban todas a la vez. «¡Levantadle la cabeza! ¡Dadle coñac para que se reanime! ¡Basta, basta! ¡Lo estáis mareando! ¿Qué te pasó, viejo? ¿Cómo te encuentras?» «Bill, billete, amigo mío. Cuéntanos lo que te ha ocurrido». Por fin se oyó una vocecita débil y aguda. Ese debe ser Bill, pensó Alicia, que decía: «En realidad ni me he enterado. No, muchas gracias, no me des más, me encuentro mejor, pero estoy tan sofocado que no sé por dónde empezar. Lo único que recuerdo es que alguien o algo me conectó un directo en la mandíbula y salí disparado por los aires como un cohete». «¿Y de qué forma, chaval?», dijeron los demás a coro. «Hay que prender fuego a la casa», se oyó a la voz del conejo blanco. Alicia no pudo contenerse y exclamó: «Si te atreves, te echo a mi Dina y verás lo que es bueno». Las palabras de Alicia hicieron enmudecer a los que estaban abajo y en unos minutos no se oyó ni una mosca. «Vamos a ver qué nueva treta se les ocurre ahora», pensó Alicia. «Si tuvieran un poco de sentido común, quitarían el tejado». Al cabo de un tiempo, Alicia oyó de nuevo movimiento y la voz del conejo blanco que decía: «Para empezar, bastará una carretada». «¿Una carretada de qué?», se preguntó Alicia. Pero pronto tuvo la respuesta, porque comenzó a caer un auténtico diluvio de piedrecitas, de algunas entraban por la ventana y le golpeaban la cara. «Verás que pronto acabo yo con esto», se dijo, y en voz alta añadió: «¡Ni se os ocurra volver a hacer eso!». Las palabras de Alicia paralizaron de nuevo a los que se encontraban debajo. Al mirar las piedrecitas que habían caído a su alrededor, Alicia observó con gran sorpresa que se iban transformando en pastelillos, y se le ocurrió una brillante idea. «Si me como un pastelillo de estos», pensó la niña, «seguramente cambia de tamaño, y no puedo crecer más de lo que he crecido». Cogió un pastelillo y se lo llevó a la boca. Enseguida pudo comprobar con gran satisfacción que su tamaño menguaba. En cuanto pudo pasar por la puerta, salió corriendo de la habitación. Al salir, Alicia vio una multitud de animales y pájaros reunidas cerca de la casa. En el centro de la muchedumbre se encontraba Bill, la desventurada lagartija que había salido por los aires, sostenida a duras penas por 2 conejillos de indias que trataban de reanimarle dándole de beber de una botella. Al ver aparecer a Alicia, los animales corrieron hacia ella,
pero la niña corría más que ellos y consiguió esconderse en un tupido bosque antes de que lo alcanzaran. «Lo primero que debo hacer», se dijo Alicia mientras deambulaba por el bosque, «es retomar mi tamaño verdadero y luego encontrar el camino que me lleve a ese maravilloso jardín que he visto antes. Este será mi plan de acción». Y no era desde luego un mal plan, dicho así de una manera tan sencilla y tan precisa. Lo malo es que del dicho al hecho va mucho trecho, y Alicia no tenía la menor idea de cómo llevar a cabo lo que había pensado. Mientras miraba entre los árboles, Alicia oyó un ladrido que le hizo levantar la vista. Allí, encima de su cabeza, un enorme cachorro, así le pareció a Alicia al menos, la estaba mirando con sus ojazos redondos, mientras extendía tímidamente una patita para tocarla. «¡Qué perro tan mono!», suspiró la niña mientras trataba de atraer su atención con un silbido, aunque no las tenía todas consigo, no fuera que el animal tuviera hambre y se la comiera. Sin saber muy bien lo que hacía, Alicia cogió un palillo del suelo y se lo ofreció al cachorro. Al verlo, el animal se levantó de un salto y, lanzando un jubiloso ladrido, se abalanzó hacia el palillo que le ofrecía la niña, dispuesto a seguir su juego. Alicia se escondió detrás de un gran cardo para que el perrito en su carrera no lo atropellara. Apenas asomó el palillo por el otro lado del cardo, el cachorro volvió a la carga con tanto ímpetu que tropezó y dio una voltereta en el aire. Alicia se divertía con aquel juego, aunque pensaba que era tan peligroso como jugar al escondite con un caballo percherón. Corría alrededor del cardo, tratando de protegerse de sus pinchos, mientras el cachorro corría tras el palo ladrando con entusiasmo. Por fin el animal, agotado por el esfuerzo, se sentó a descansar, jadeando con la lengua fuera y los ojos medio entornados. Alicia aprovechó la ocasión para escapar y no paró de correr hasta que le faltó el aliento. Las piernas apenas la sostenían. A lo lejos todavía se podían oír los débiles ladridos del cachorro que le llamaba. «Me hubiera gustado seguir jugando con él», pensó Alicia mientras descansaba de su carrera, recostada en el tallo de una campanilla, y se abanicaba con una hoja. «Le habría enseñado toda clase de trucos, sí, si mi tamaño me lo hubiera permitido. Esto me recuerda que tengo que crecer». «¿Cómo? Supongo que comiendo o bebiendo alguna cosa». «¿Qué? Bueno, ahí está el intríngulis». Esta era la clave de la cuestión. Alicia miraba alrededor y no veía más que hierbas y flores. Nada, en definitiva, que pudiera llevarse a la boca. Cerca de donde se encontraba la niña se erguía una gran seta, casi tan alta como Alicia. Se acercó a ella y comenzó a inspeccionarla, mirándola por abajo y observando el tallo detenidamente, pero no encontró nada de particular. Para alcanzar a ver lo que había encima, la niña se puso de puntillas. No bien lo hizo, sus ojos se encontraron con los de una oruga gigante sentada en la seta. Estaba de brazos cruzados y fumaba una gran pipa de narguilé, sin prestar atención a Alicia ni a ningún bicho viviente. Capítulo 5. Los consejos de una oruga. La oruga y Alicia se estuvieron mirando durante un buen rato en silencio. Por fin, la oruga con toda parsimonia se quitó la pipa de la boca y, dirigiéndose a Alicia, le dijo con voz lánguida y somnolienta: «¿Puede saberse quién eres tú?». Aquella conversación no parecía haber empezado con muy buen pie, así que Alicia se apresuró a contestar con voz candorosa: «Ay, señor, ojalá lo supiera yo. Y el caso es que esta mañana lo sabía, pero ahora mismo no lo sé. ¿Cómo voy a saber quién soy si estoy cambiando continuamente?». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó la oruga, frunciendo el entrecejo. «Explícate». «Esa es la cuestión», exclamó Alicia. «No puedo explicarme, porque yo ya no soy yo. ¿Se da usted cuenta?». «No, no me doy cuenta de nada», replicó la oruga. «No se lo puedo explicar a usted mejor», continuó Alicia con tono conciliador, «porque ni yo misma lo entiendo. Cambiar de tamaño varias veces en un mismo día, figúrese usted lo que es eso. ¿No le parece a usted muy extraño?». «No me parece nada extraño», replicó la oruga. «Claro, porque usted no ha pasado por ello», exclamó Alicia. «Pero llegará un día en que se convertirá en una crisálida y luego en mariposa. Y entonces ya veremos lo que siente usted». «¿Qué voy a sentir?», replicó desdeñosa la oruga. «Pues nada». «Bueno», dijo Alicia en tono conciliador, «igual los sentimientos de una oruga son distintos a los de una niña, pero puedo asegurarle que yo en su lugar me sentiría rara». «Yo», repitió la oruga. Luego añadió: «¿Puede saberse quién eres tú?». La conversación volvía así a su punto de partida. Alicia comenzaba a cansarse del tono impertinente de la oruga, así que, irguiéndose, dijo muy digna: «Será mejor que me diga primero quién es usted». «¿Por qué primero?», preguntó la oruga.
En realidad, Alicia no sabía cómo contestar a aquella pregunta, así que se dio media vuelta para marcharse. «¡Alto ahí!», le detuvo la oruga. «Tengo que decirte algo muy importante». Las palabras de la oruga parecían alentadoras, por lo que Alicia se volvió de nuevo. «Cuidadito con ese mal genio», le dijo la oruga. «¿Es todo lo que tenía que decirme?», dijo Alicia, reprimiendo apenas su cólera. «No», dijo la oruga, y se encerró de nuevo en su mutismo, pero como Alicia no tenía nada mejor que hacer, decidió esperar para ver por dónde salía la oruga. La oruga, por su parte, seguía fumando como si tal cosa. Al cabo de unos minutos, desdobló los brazos, se sacó la pipa de la boca y dijo: «Así que crees que has cambiado, ¿eh?» «Me temo que sí», le dijo Alicia. «No recuerdo cosas que antes recordaba perfectamente, y además cambio de tamaño cada 10 minutos». «¿Qué es lo que no recuerdas?», preguntó la oruga. «Bueno, pues verá usted, hace un rato intenté recitar la fábula de las moscas y me salió completamente al revés», se lamentó la pobre niña. «Prueba a ver cómo te sale aquella poesía de un joven que quiere dar consejos a un viejo», pidió la oruga. Alicia, obediente, cruzó los brazos sobre el regazo y comenzó a recitar. «Padre, pues ya sois anciano. ¿No os parece un desatino, teniendo ya el pelo cano, andar siempre haciendo el pino? ¿Cómo es que no lleváis traza de sentar la calabaza? De joven, el padre dijo, temí lastimarme el seso, pero hoy que sé, querido hijo, que no tengo nada de eso, hago el pino y la campana siempre que me da la gana. Sois viejo, padre, y tenéis la panza bien regordeta. Con todo, al entrar, habéis dado una gran voltereta. ¿Cómo hacéis con tanta grasa para entrar rodando en casa? De joven, dijo el anciano, hice mucho entrenamiento, dándome siempre una mano de este eficaz linimento. Si quieres músculos puros, un frasco por 20 duros. Estáis viejo y desdentado. Sin embargo, callandico, un ganso habéis zampado, y no ha quedado ni el pico. ¿Cómo sin dientes encima devoráis como una lima? De joven yo fui abogado, y cuando un pleito tenía, antes de ir para el juzgado, con mi mujer discutía, y a fuerza de parrafadas, fortalecí las quijadas. Sois viejo y estáis cegato, y a veces un poco lila, pero en la nariz da rato que mantenéis una anguila. ¿Cómo con tan mala vista sois tan buen equilibrista? Ya está bien, he contestado 3 preguntas y me he hartado de aguantar tantas boberas. Y no te me pongas chulo o baja las escaleras de una patada en el culo. Me temo que te has equivocado, dijo la oruga. Es verdad, dijo la niña tímidamente. Me temo que me he confundido en algunos versos. Algunos, exclamó sarcásticamente la oruga. Está mal de la cruz a la raya. Y de nuevo se produjo un silencio que duró varios minutos. La oruga dijo al fin: ¿Qué tamaño quieres alcanzar? El tamaño es lo de menos, se apresuró a decir la niña. Lo que no quiero es estar cambiando todo el rato. Resulta muy incómodo, ¿no le parece? A mí no me parece nada incómodo, dijo la oruga. Alicia se calló. Nunca le habían llevado la contraria de forma tan descarada, e iba a perder los estribos. ¿Estás a gusto con tu tamaño actual?, le preguntó la oruga. Pues en realidad me gustaría ser un poco más grande, señor, si no es molestia. 3 pulgadas de altura es una verdadera desgracia. ¿Pero qué dices, niña?, repuso la oruga indignada, irguiéndose cual larga era. Es la altura perfecta. Su cuerpo medía exactamente 3 pulgadas. Lo será para usted, pero es que yo no estoy acostumbrada, se lamentó la pobre Alicia mientras pensaba para sí. Hay que ver cómo se ponen estos animales en cuanto les dices algo. No te preocupes, le dijo la oruga. Con el tiempo te acostumbrarás. Se puso la pipa en la boca y siguió fumando tranquilamente. En esta ocasión decidió esperar pacientemente a que la oruga se le ocurriera decir algo. Al cabo de unos minutos, la oruga se sacó la pipa de la boca y empezó a bostezar mientras se estiraba perezosa. Después, se bajó de la seta y desapareció entre la hierba mientras decía: Un lado te hará crecer y el otro menguar. ¿Un lado de qué?, se preguntaba a sí misma Alicia desconcertada. De la seta, dijo la oruga como si le leyera el pensamiento, e inmediatamente desapareció por completo. Alicia se quedó unos instantes mirando pensativa a la seta, intentando averiguar cuáles eran sus lados. No era nada fácil teniendo en cuenta que la seta era redonda. Por fin optó por abarcar la seta con los 2 brazos extendidos
y cortó un trocito de cada extremo. «¿Cuál de los dos será el bueno?», se dijo la niña contemplando los 2 pedacitos de seta que sostenía en las manos. Mordisqueó un poco el que tenía en la mano derecha para ver qué pasaba, e inmediatamente sintió un golpe en la barbilla. Había chocado contra su pie. La niña estaba aterrorizada, pero sabía que no había tiempo que perder. Estaba menguando a la carrera y se iba a quedar en nada. Así que se llevó el otro pedazo a la boca y con gran dificultad, porque su piel le impedía abrir la boca, consiguió ingerirlo. «Menos mal», suspiró la niña aliviada. «Mi cabeza al fin está libre». Pero de repente su alegría se troncó en alarma al comprobar que sus hombros habían desaparecido por completo de la vista. Miraba hacia abajo y no podía ver sino su propio cuello, que surgía de entre las hojas verdes y se alargaba hasta casi llegar al cielo. «¿Qué será ese verdor que se ve por allí abajo?», se preguntaba Alicia. «¿Y dónde se habrán metido mis hombros, que no los veo? ¿Y mis manos? Manitas y piececitos míos, ¿dónde estáis?». La niña las movía mientras hablaba, pero seguía sin verlas. Solo veía que allí abajo las hojas se agitaban cuando las movía. Como no había forma de llevarse las manos a la cabeza, trató de que ésta descendiera hasta donde se encontraban sus manos. La niña pudo comprobar con gran alegría que podía mover el cuello en todas direcciones, como si fuera una serpiente. Cuando consiguió doblarlo haciendo un gracioso zigzag en el aire y se disponía a introducirlo entre la masa de verde, que no era más que las copas de los árboles del bosque en el que había estado andando, oyó un silbido agudo y retiró la cabeza. Una paloma torcaz volaba hacia ella y le golpeó el rostro con sus alas. «¡Víbora!», le escupió la paloma a la cara. «No soy una víbora», replicó Alicia indignada. «Déjame en paz». «Víbora, eso es lo que tú eres», insistió la paloma en un tono más tranquilo, para después añadir en un suspiro. «Dios mío, lo he probado todo, pero no hay forma de escapar de ellas». «No tengo la menor idea de qué me estás hablando», le dijo Alicia. «Lo he probado todo», continuó diciendo la paloma, sin hacer caso de lo que decía Alicia. «He probado las copas de los árboles, los setos de los caminos, las orillas del río, pero no me ha servido de nada. Nadie escapa del acecho de las serpientes». Alicia no entendía ni una palabra de lo que decía la paloma, pero pensó que era mejor no decir nada y dejarla que se desahogara. «Como si no fuera bastante poner huevos», continuó lamentándose la paloma. «Pues no, encima tengo que pasarme día y noche vigilando para que no se los coman las serpientes. Como que llevo 3 semanas sin pegar ojo». «Siento que la hayan molestado», le dijo Alicia, que empezaba a entender lo que le pasaba. «¿Y ahora que había subido al árbol más alto del bosque?», continuó la paloma alzando la voz hasta dar un chillido. «Ahora que había encontrado acomodo en este árbol y pensaba que me había librado de su odiosa presencia, de nuevo bajan reptando incluso del cielo». «Pero yo no soy una culebra, ni tampoco he bajado del cielo», exclamó Alicia. Yo soy... «Bueno, ¿quién eres? Dilo de una vez», exclamó la paloma. «¿O es que te estás inventando una mentira?». «Yo no soy más que una niña», dijo Alicia, aunque no estaba muy convencida de lo que decía, porque había cambiado tantas veces en un solo día que cualquiera sabía ya lo que era. «Bonita historia», exclamó despectiva la paloma. «En mis buenos tiempos he conocido a muchas niñas y puedo asegurarte que ninguna tenía un cuello como el que tú tienes. A mí no me engañas. Tú eres una serpiente y no te sirve de nada negarlo. Seguro que ahora me dirás que nunca has comido un huevo». «Claro que he comido huevos», exclamó Alicia, que era incapaz de decir una mentira. «Pero es que las niñas comen tantos huevos como las serpientes». «No me creo una palabra de lo que dices», exclamó la paloma. «Pero en cualquier caso, eso demuestra que las niñas son iguales que las serpientes, o peores». Alicia se quedó desconcertada ante aquel razonamiento de la paloma y no supo qué contestarla, por lo que la paloma insistió. «Lo único que sé es que vienes a por mis huevos. A fin de cuentas, a mí qué me importa que seas una niña o una serpiente». «Pues a mí sí», se apresuró a decir Alicia. «Puedo asegurarle que no estoy buscando huevos, y en todo caso no me comería los suyos porque no me gustan crudos». «Pues entonces largo de aquí», dijo la paloma todavía molesta, acomodándose de nuevo en el nido que se había construido en el árbol. Alicia se metió como pudo entre las ramas de los árboles, procurando que su largo cuello no se le enredara entre las hojas. Un rato después se acordó de que todavía conservaba pedazos de seta en las 2 manos, así que empezó a mordisquear primero uno y luego otro. Así fue creciendo y menguando, hasta que al fin consiguió recuperar su tamaño normal. Al principio se sintió algo extraña, pues hacía tiempo que no tenía su estatura normal, pero pronto se volvió a habituar y, tal como tenía por costumbre, empezó a hablar consigo misma. «Ánimo», se dijo,
De momento ya he realizado la mitad de mi plan, y mi trabajo me ha costado con tanto crecer y tanto menguar, pero ya vuelvo a ser lo que era. Ahora solo falta la otra mitad, entrar en aquel maravilloso jardín. Pero no tengo ni idea de cómo conseguirlo. Mientras decía estas palabras, llegó a un claro del bosque donde había una casita que no tendría más de 4 pies de altura. No sé quién vivirá allí dentro, se dijo Alicia, pero sea quien sea, se moriría de miedo si me viera aparecer así. Así que se puso a mordisquear el pedazo que tenía en la mano derecha y no se acercó a la casa hasta que no volvió a tener un tamaño de 9 pulgadas. Capítulo 6. Cerdo y pimienta. Alicia se quedó mirando la casa 1 o 2 minutos y preguntándose lo que iba a hacer, cuando de repente salió corriendo del bosque un lacayo con librea. A Alicia le pareció un lacayo porque iba con librea. De no ser así, juzgando solo por su cara, habría dicho que era un pez. Y golpeó enérgicamente la puerta con los nudillos. Abrió la puerta otro lacayo de librea, con una cara redonda y grandes ojos de rana. Y los 2 lacayos, observó Alicia, llevaban el pelo empolvado y rizado. Le entró una gran curiosidad por saber lo que estaba pasando y salió cautelosamente del bosque para oír lo que decían. El lacayo pez empezó por sacarse de debajo del brazo una gran carta, casi tan grande como él, y se la entregó al otro lacayo mientras decía en tono solemne: «Para la duquesa, una invitación de la reina para jugar al croquet». El lacayo rana lo repitió, en el mismo tono solemne, pero cambiando un poco el orden de las palabras. «De la reina, una invitación para la duquesa para jugar al croquet». Después los 2 hicieron una profunda reverencia y los empolvados rizos se entrechocaron y se enredaron. A Alicia le dio tal ataque de risa que tuvo que correr a esconderse en el bosque por miedo a que la oyeran. Y cuando volvió a asomarse, el lacayo pez se había marchado y el otro estaba sentado en el suelo junto a la puerta mirando estúpidamente el cielo. Alicia se acercó tímidamente y llamó a la puerta. «No sirve de nada llamar», dijo el lacayo. «Y esto por 2 razones. Primero, porque yo estoy en el mismo lado de la puerta que tú. Segundo, porque están armando tal ruido dentro de la casa que es imposible que te oigan». Y efectivamente, del interior de la casa salía un ruido espantoso, aullidos, estornudos y de vez en cuando un estrepitoso golpe, como si un plato o una olla se hubiera roto en 1000 pedazos. «Dígame entonces, por favor», preguntó Alicia, «¿qué tengo que hacer para entrar?» «Llamar a la puerta serviría de algo», siguió el lacayo sin escucharla. «Si tuviéramos la puerta entre nosotros 2. Por ejemplo, si tú estuvieras dentro, podrías llamar, y yo podría abrir para que salieras, ¿sabes?» Había estado mirando todo el rato hacia el cielo mientras hablaba, y esto le pareció a Alicia decididamente una grosería. «Pero a lo mejor no puede evitarlo», se dijo para sus adentros. «Tiene los ojos tan arriba de la cabeza, aunque por lo menos podría responder cuando se le pregunta algo». «¿Qué tengo que hacer para entrar?», repitió ahora en voz alta. «Yo estaré sentado aquí», observó el lacayo, «hasta mañana». En este momento la puerta de la casa se abrió y un gran plato salió zumbando por los aires en dirección a la cabeza del lacayo. Le rozó la nariz y fue a estrellarse contra uno de los árboles que había detrás. «O pasado mañana, quizás», continuó el lacayo en el mismo tono de voz, como si no hubiese pasado absolutamente nada. «¿Qué tengo que hacer para entrar?», volvió a preguntar Alicia alzando la voz. «¿Pero tiene realmente que entrar?», dijo el lacayo. «Esto es lo primero que hay que aclarar, ¿sabes?». Era la pura verdad, pero a Alicia no le gustó nada que se lo dijeran. «¡Qué pesadez!», masculló para sí. «¡Qué manera de razonar tienen todas estas criaturas! Hay para volverse loco». Al lacayo le pareció esta una buena oportunidad para repetir su observación con variaciones. «Estaré sentado aquí», dijo, «días y días». «¿Pero qué tengo que hacer yo?», insistió Alicia. «Lo que se te antoje», dijo el criado y empezó a silbar. «Oh, no sirve para nada hablar con él», murmuró Alicia desesperada. «Es un perfecto idiota». Abrió la puerta y entró en la casa. La puerta daba directamente a una gran cocina que estaba completamente llena de humo. En el centro estaba la duquesa, sentada sobre un taburete de 3 patas y con un bebé en los brazos.
La cocinera se inclinaba sobre el fogón y revolvía el interior de un enorme puchero que parecía estar lleno de sopa. «Esta sopa tiene por descontado demasiada pimienta», se dijo Alicia para sus adentros mientras soltaba el primer estornudo. Donde sí había demasiada pimienta era en el aire. Incluso la duquesa estornudaba de vez en cuando, y el bebé estornudaba y aullaba alternativamente, sin un momento de respiro. Los únicos seres que en aquella cocina no estornudaban eran la cocinera y un rollizo gatazo que yacía cerca del fuego, con una sonrisa de oreja a oreja. «Por favor, ¿podría usted decirme?», preguntó Alicia con timidez, pues no estaba demasiado segura de que fuera correcto por su parte empezar ella la conversación. «¿Por qué sonríe su gato de esa manera?» «Es un gato de Cheshire», dijo la duquesa. «Por eso sonríe. ¡Cochino!». Gritó esta última palabra con una violencia tan repentina que Alicia estuvo a punto de dar un salto, pero enseguida se dio cuenta de que iba dirigida al bebé y no a ella, de modo que recobró el valor y siguió hablando. «No sabía que los gatos de Cheshire estuvieran siempre sonriendo. En realidad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír». «Todos pueden», dijo la duquesa, «y muchos lo hacen». «No sabía de ninguno que lo hiciera», dijo Alicia muy amablemente, contenta de haber iniciado una conversación. «No sabes casi nada de nada», dijo la duquesa. «Eso es lo que ocurre». A Alicia no le gustó ni pizca el tono de la observación, y decidió que sería oportuno cambiar de tema. Mientras estaba pensando qué tema elegir, la cocinera apartó la olla de sopa del fuego y comenzó a lanzar todo lo que caía en sus manos contra la duquesa y el bebé. Primero los hierros del lugar, después una lluvia de cacharros, platos y fuentes. La duquesa no dio señales de enterarse, ni siquiera cuando los proyectiles la alcanzaban, y el bebé berreaba ya con tanta fuerza que era imposible saber si los golpes le dolían o no. «¡Oh, por favor! ¡Tenga usted cuidado con lo que hace!», gritó Alicia mientras saltaba asustadísima para esquivar los proyectiles. «Le va a arrancar su preciosa nariz», añadió al ver que un caldero extraordinariamente grande volaba muy cerca de la cara de la duquesa. «Si cada uno se ocupara de sus propios asuntos», dijo la duquesa en un gruñido, «el mundo giraría mucho mejor y con menos pérdida de tiempo». «Lo cual no supondría ninguna ventaja», intervino Alicia, muy contenta de que se presentara una oportunidad de hacer gala de sus conocimientos. «Si la Tierra girase más aprisa, imagine usted el lío que se armaría con el día y la noche. Ya sabe que la Tierra tarda 24 horas en ejecutar un giro completo sobre su propio eje». «Hablando de ejecutar», interrumpió la duquesa, «que le corten la cabeza». Alicia miró a la cocinera con ansiedad para ver si se disponía a hacer algo parecido, pero la cocinera estaba muy ocupada revolviendo la sopa y no parecía prestar oídos a la conversación, de modo que Alicia se animó a proseguir su lección. «24 horas, creo, o son 12. Yo...». «Tú vas a dejar de fastidiarme», dijo la duquesa. «Nunca he soportado los cálculos». Y empezó a mecer nuevamente al niño mientras le cantaba una especie de nana, y al final de cada verso propinaba al pequeño una fuerte sacudida. «Grítale y zurra al niñito si se pone a estornudar, porque lo hace el bendito solo para fastidiar». Cuando comenzó la segunda estrofa, la duquesa lanzó al niño al aire, recogiéndolo luego al caer, con tal violencia que la criatura gritaba a voz en cuello. Alicia apenas podía distinguir las palabras. «A mi niño le grito, y si estornuda, menuda paliza, porque es que acaso no le gusta la pimienta cuando le da la gana». «Ea, ahora puedes mecerlo un poco tú si quieres», dijo la duquesa al concluir la canción mientras le arrojaba al bebé por el aire. «Yo tengo que ir a arreglarme para jugar al croquet con la reina». Y la duquesa salió apresuradamente de la habitación. La cocinera le tiró una sartén en el último instante, pero no la alcanzó. Alicia cogió al niño en brazos con cierta dificultad, pues se trataba de una criaturita de forma extraña y que forcejeaba con brazos y piernas en todas direcciones. «Como una estrella de mar», pensó Alicia. El pobre pequeño resoplaba como una máquina de vapor cuando ella lo cogió, y se encogía y se estiraba con tal furia que durante los primeros minutos Alicia se las vio y deseó para evitar que se le escabullera en los brazos. En cuanto encontró el modo de tener al niño en brazos,
modo que consistió en retorcerlo en una especie de nudo, la oreja izquierda y el pie derecho bien sujetos, para impedir que se deshiciera. Alicia lo sacó al aire libre. «Si no me llevo a este niño conmigo», pensó, «seguro que lo matan en un día o dos. ¿Acaso no sería un crimen dejarlo en esta casa?». Dijo estas últimas palabras en alta voz, y el pequeño le respondió con un gruñido. Para entonces había dejado ya de estornudar. «¡No gruñas!», le riñó Alicia. «Esa no es forma de expresarse». El bebé volvió a gruñir, y Alicia le miró la cara con ansiedad para ver si le pasaba algo. No había duda de que tenía una nariz muy respingona, mucho más parecida a un hocico que a una verdadera nariz. Además, los ojos se le estaban poniendo demasiado pequeños para ser ojos de bebé. A Alicia no le gustaba ni pizca el aspecto que estaba tomando aquello. «A lo mejor es porque ha estado llorando», pensó, y le miró de nuevo los ojos para ver si había alguna lágrima. No, no había lágrimas. «Si piensas convertirte en un cerdito, cariño», dijo Alicia muy seria, «yo no querré saber nada contigo. Con que ándate con cuidado». La pobre criaturita volvió a soltar un cojido o un gruñido, era imposible asegurarlo, y los dos anduvieron en silencio durante un rato. Alicia estaba empezando a preguntarse a sí misma, «¿Y ahora qué voy a hacer yo con este chiquillo al volver a mi casa?», cuando el bebé soltó otro gruñido con tanta violencia que volvió a mirarlo alarmada. Esta vez no cabía la menor duda. No era ni más ni menos que un cerdito, y a Alicia le pareció que sería absurdo seguir llevándolo en brazos. Así pues, lo dejó en el suelo y sintió un gran alivio al ver que echaba a trotar y se adentraba en el bosque. «Si hubiera crecido», se dijo a sí misma, «hubiera sido un niño terriblemente feo, pero como cerdito me parece precioso». Y empezó a pensar en otros niños que ella conocía y a los que les sentaría muy bien convertirse en cerditos. «Si supiéramos la manera de transformarlos», se estaba diciendo cuando tuvo un ligero sobresalto al ver que el gato de Cheshire estaba sentado en la rama de un árbol muy próximo a ella. El gato, cuando vio a Alicia, se limitó a sonreír. Parecía tener buen carácter, pero también tenía unas uñas muy largas y muchísimos dientes, de modo que sería mejor tratarlo con respeto. «Mi nino de Cheshire», empezó Alicia tímidamente, pues no estaba del todo segura de si le gustaría ese tratamiento, pero el gato no hizo más que ensanchar su sonrisa, por lo que Alicia decidió que sí le gustaba. «Mi nino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo de seguir para salir de aquí?» «Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar», dijo el gato. «No me importa mucho el sitio», dijo Alicia. «Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes», dijo el gato. «Siempre que llegue a alguna parte», añadió Alicia como explicación. «Oh, siempre llegarás a alguna parte», aseguró el gato, «si caminas lo suficiente». A Alicia le pareció que esto no tenía vuelta de hoja y decidió hacer otra pregunta. «¿Qué clase de gente vive por aquí?» «En esta dirección», dijo el gato haciendo un gesto con la pata derecha. «Vive un sombrerero. Y en esta dirección», e hizo un gesto con la otra pata, «vive una liebre de marzo. Visita al que quieras. Los dos están locos». «Pero es que a mí no me gusta tratar con gente loca», protestó Alicia. «Oh, eso no lo puedes evitar», repuso el gato. «Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca». «¿Cómo sabes que yo estoy loca?», preguntó Alicia. «Tienes que estarlo», afirmó el gato, «o no habrías venido aquí». Alicia pensó que esto no demostraba nada. Sin embargo, continuó sus preguntas. «¿Y cómo sabes que tú estás loco?». «Para empezar», repuso el gato, «los perros no están locos, ¿de acuerdo?». «Supongo que sí», concedió Alicia. «Muy bien, pues en tal caso», siguió sus razonamientos el gato, «ya sabes que los perros gruñen cuando están enfadados y mueven la cola cuando están contentos. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento y muevo la cola cuando estoy enfadado. Por lo tanto, estoy loco». «A eso yo le llamo ronronear, no gruñir», dijo Alicia. «Llámalo como quieras», dijo el gato. «¿Vas a jugar hoy al croquet con la reina?». «Me gustaría mucho», dijo Alicia,
pero por ahora no me han invitado. Allí nos volveremos a ver, aseguró el gato y se desvaneció. A Alicia esto no la sorprendió demasiado. Tan acostumbrada estaba ya a que sucedieran cosas raras. Estaba todavía mirando hacia el lugar donde el gato había estado, cuando éste reapareció de golpe. «A propósito, ¿qué ha pasado con el bebé?», preguntó. Me olvidaba de preguntarlo. «Se convirtió en un cerdito», contestó Alicia sin inmutarse, como si el gato hubiese vuelto de la forma más natural del mundo. «Ya sabía que acabaría así», dijo el gato y se desvaneció de nuevo. Alicia esperó un ratito con la idea de que quizás aparecería una vez más, pero no fue así. Y pasados unos 1 o 2 minutos, la niña se puso en marcha hacia la dirección en que le había dicho que vivía la liebre de marzo. «Sombrereros ya he visto algunos», se dijo para sí. «La liebre de marzo será mucho más interesante, y además, como estamos en mayo, quizá ya no esté loca, o al menos quizá no esté tan loca como en marzo». Mientras decía estas palabras, miró hacia arriba, y allí estaba el gato una vez más, sentado en la rama de un árbol. «¿Dijiste cerdito o cardito?», preguntó el gato. «Dije cerdito», contestó Alicia. «Y a ver si dejas de andar apareciendo y desapareciendo tan de golpe. Me da mareo». «De acuerdo», dijo el gato. Y esta vez desapareció despacito, con mucha suavidad, empezando por la punta de la cola y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato allí cuando el resto del gato ya había desaparecido. «Vaya», se dijo Alicia, «he visto muchísimas veces un gato sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato es la cosa más rara que he visto en toda mi vida». No tardó mucho en llegar a la casa de la liebre de marzo. Pensó que tenía que ser forzosamente aquella casa, porque las chimeneas tenían forma de largas orejas y el techo estaba recubierto de piel. Era una casa tan grande que no se atrevió a acercarse sin dar antes un mordisquito al pedazo de seta de la mano izquierda, con lo que creció hasta la altura de unos 2 palmos. Aún así, se acercó con cierto recelo mientras se decía a sí misma: «¿Y si estuviera loca de verdad? Empiezo a pensar que tal vez hubiera sido mejor ir a visitar al sombrerero». Capítulo 7. Una merienda de locos. Habían colocado una mesa grande bajo un árbol frente a la casa, y allí la liebre de marzo y el sombrerero estaban tomando el té. Había un lirón sentado entre los dos. Estaba profundamente dormido, y los otros 2 lo usaban de almohada, apoyando los codos encima de él y hablando por encima de su cabeza. «Debe estar pasándolo muy mal el lirón», pensó Alicia. «Aunque, como está dormido, supongo que ni siente ni padece». La mesa era muy larga, pero los 3 comensales estaban amontonados en un rincón. «¡No hay sitio! ¡No hay sitio!», exclamaron al ver que se acercaba Alicia. «Pues claro que hay sitio», dijo Alicia indignada, y se sentó en una butaca que había en el extremo de la mesa. «¿Te apetece un poco de vino?», insinuó meliflua la voz de la liebre de marzo. Por más que mirara a su alrededor, Alicia no veía nada más que una mesa preparada con el servicio de té. «No veo vino por ningún lado», dijo la niña. «No lo ves porque no lo hay», le contestó la liebre. «Es de mala educación ofrecer algo que no se tiene», repuso Alicia enojada. «Como también sentarse a la mesa sin haber sido invitado», dijo la liebre de marzo. «No sabía que la mesa fuera suya», se excusó Alicia. «Al fin y al cabo está preparada para muchas más personas». El sombrerero, que había estado observando a Alicia con gran curiosidad, abrió la boca para decir: «Lo que necesitas es un buen corte de pelo». «Debería usted saber», le contestó Alicia mirándole con severidad, «que nunca hay que hacer comentarios personales. Es de pésima educación». El sombrerero puso los ojos como platos al oír el comentario de Alicia, pero lo único que dijo fue: «¿En qué se parece un cuervo a una mesa de escritorio? Esto se pone divertido», pensó Alicia. «Me alegro que les gusten los acertijos». Y añadió en voz alta: «Un momento, creo que puedo adivinarlo». «¿Quieres decir que sabes la respuesta?», le preguntó la liebre de marzo. «Eso es lo que he dicho exactamente», afirmó Alicia. «Eso no es exactamente lo que has dicho», le dijo la liebre de marzo. «Debes pensar siempre lo que dices». «Es lo que hago»,
exclamó Alicia, o por lo menos digo lo que pienso, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Exclamó el sombrerero. No es lo mismo decir veo lo que como lo que veo. ¿Cómo va a ser lo mismo? Coreó la liebre de marzo. No es lo mismo decir me gusta lo que tengo lo que me gusta. ¿Cómo va a ser lo mismo? Dijo el lirón, que arrastraba las palabras porque todavía estaba dormido. No es lo mismo decir respiro cuando duermo que duermo cuando respiro. Pues en tu caso sí lo es, exclamó el sombrerero. La conversación languideció durante unos instantes, que Alicia aprovechó para hacer un repaso mental de todo lo que sabía sobre cuervos y escritorios, que era bien poco. El sombrerero fue el primero en romper el silencio. ¿A cuántos estamos?, dijo, dirigiéndose a Alicia. Había sacado el reloj que llevaba en el bolsillo del chaleco y lo miraba preocupado, agitándolo de vez en cuando y llevándoselo al oído. «Estamos a 4», exclamó Alicia después de pensárselo un rato. «Se me ha retrasado 2 días», exclamó desesperado el sombrerero. «Ya te dije que no se arreglaba con mantequilla», añadió mirando a la liebre con indignación. «Te juro que usé mantequilla de la mejor calidad», se excusó la liebre. «Claro, pero con la mantequilla se habrán mezclado migas de pan», gruñó el sombrerero. «No deberías haber untado el reloj con un cuchillo de pan». La liebre de marzo cogió el reloj, lo examinó con gravedad y a continuación lo hundió en la taza de té. Después lo volvió a examinar, pero no debió observar mejoría alguna, porque repitió apesadumbrado: «¿Era mantequilla de la mejor calidad?». Alicia había estado examinando el reloj, mirando por encima del hombro de la liebre. «¿Qué reloj más extraño?», exclamó la niña. «Da el día del mes, pero no la hora del día». «La hora del día da lo mismo», dijo el sombrerero. «¿Acaso tu reloj da los años?». «¿En falta qué hace?», le respondió Alicia con decisión. «Pues permanece en el mismo año durante mucho tiempo». «Es justamente lo que hace el mío», exclamó el sombrerero. Alicia no le podía sacar de ahí. A pesar de que el sombrerero se expresaba de forma correcta, lo que decía parecía no tener sentido alguno. «Me temo que no le entiendo muy bien», dijo Alicia. «El lirón se ha vuelto a dormir», exclamó el sombrerero y le vertió un poco de té en la nariz para espabilarlo. El lirón movió la cabeza y, sin abrir los ojos, acertó a decir: «Sí, sí, por supuesto, eso mismo iba a decir yo». «¿Has adivinado el acertijo?», le preguntó la liebre de marzo a Alicia. «Pues no, me rindo», dijo Alicia. «¿Cuál es la respuesta?». «No tengo ni idea», le contestó el sombrerero. «Ni yo», repuso la liebre. «¿No tienen ustedes nada mejor que hacer que perder el tiempo y malgastarlo en acertijos que no tienen solución? Si conocieras al tiempo tan bien como lo conozco yo, no hablarías de malgastarlo, sino de malgastarle. El tiempo es un señor». «No entiendo ni una palabra de lo que me está diciendo», dijo Alicia. «Pues claro que no lo entiendes», exclamó el sombrerero, echando displicente la cabeza hacia atrás. «Hasta me atrevería a afirmar que nunca has hablado con él». «Puede que no», dijo Alicia con cautela. «Pero le aseguro que en las clases de música he marcado el compás del tiempo». «Eso está muy mal», le contestó el sombrerero. «No se puede llevar al tiempo de copas, porque enseguida pierde la cabeza y se olvida de marcar las horas. Trátale con más respeto y verás que marca la hora que tú quieras. Son, pongamos por caso, las 9 de la mañana, hora de ir al colegio. Pues nada, le haces un guiño al tiempo y él se encarga de dar unas cuantas vueltas a los relojes y ¡zas! La 1:30, hora de comer». «¿Qué más quisiera yo?», dijo la liebre de marzo, relamiéndose de gusto. «Eso sería estupendo», exclamó Alicia, pero se lo pensó mejor y añadió: «Lo malo es que no tendría apetito». «Pues claro que lo tendrías», le aseguró el sombrerero. «El reloj se detendría a la 1:30 y esperaría que lo tuvieras». «¿Así es como se entiende usted con el tiempo?», le preguntó Alicia. «Ojalá me entendiera», exclamó el sombrerero con voz lastimera, moviendo tristemente la cabeza. «Pero desde que nos peleamos en el mes de marzo, justamente antes de que a ese le entrara la locura», añadió señalando a la liebre de marzo, «el tiempo y yo ya no nos entendemos. Recuerdo muy bien nuestra disputa. Fue durante el concierto que ofreció la Reina de Corazones. Recuerdo que a mí me tocó cantar esa cancioncilla que dice: «Tin, tin, 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 tintinea, estrellita de la aldea». «¿Conoces la canción?», le preguntó Alicia.
Creo que la he oído en alguna parte, le dijo la niña. Claro que yo la canto de una manera algo distinta. Tin, 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 tintinea las tacitas de la abuela, tan, 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 ten y mantequilla con pan. El lirón se revolvía en su asiento y no hacía más que repetir entre sueños el estribillo de la canción, de manera que hubo que darle un buen pellizco para que parase. Yo estaba en pleno recital, continuó diciendo el sombrerero, y la reina se levantó y dijo: «Se está cargando el tiempo de la canción, que le corten la cabeza». «¡Qué barbaridad!», exclamó Alicia horrorizada. «Desde entonces el tiempo no me hace caso», dijo el sombrerero con la voz apagada por la tristeza. «Siempre son las 6 de la tarde». El rostro de Alicia se iluminó. «¿Por eso está siempre preparado el servicio de té?» «Naturalmente», dijo el sombrerero en un suspiro. «Aquí son siempre las 6 de la tarde, la hora del té, y como siempre estamos en la misma hora, no nos da tiempo a lavar los platos. Y os vais moviendo de un lugar a otro, ¿no es así?» «Así es», dijo el sombrerero. «Cuando ensuciamos un lugar, nos corremos al siguiente». «¿Y qué ocurrirá?», quiso saber Alicia, «cuando hayáis dado toda la vuelta a la mesa». «Me estáis aburriendo», les interrumpió bostezando la liebre de marzo. «Vamos a cambiar de tema. Propongo que esta jovencita nos cuente un cuento». «Ahora no recuerdo ninguno», se excusó Alicia. «Pues que nos los cuente el lirón», gritaron a coro los dos comensales. «Vamos a despertarle». Se entregaron a la labor con ardor, dando puntapiés y pellizcando al pobre lirón hasta que consiguieron que abriera los ojos. «Que conste que no estaba dormido», dijo con voz ronca y débil el lirón al despertarse. «He oído todas vuestras palabras». «Cuéntame un cuento», le pidió la liebre de marzo. «Te lo pedimos por favor», le rogó Alicia. «Abrevia», le recomendó el sombrerero. «No sea que te duermas antes de llegar al final». «Érase una vez», comenzó apresuradamente el lirón, 3 preciosas hermanitas que se llamaban Alicia, Delicia y Malicia, que vivían en el fondo de un pozo. «¿Y de qué vivían?», preguntó Alicia, que siempre se interesaba por las cuestiones de alimentación. «Pues de melaza», dijo el lirón, después de pensárselo un poco. «¡Eso es imposible!», exclamó Alicia. «Se habrían puesto muy enfermas si solo comían melaza». «Eso es lo que ocurría», dijo el lirón. «Las 3 hermanitas estaban muy enfermas». A duras penas Alicia podía imaginarse la vida de aquellas 3 hermanitas que vivían en el fondo de un pozo y se pasaban la vida comiendo melaza. Pero estaba tan intrigada que le siguió preguntando al lirón: «¿Por qué vivían en el fondo del pozo?». «Querida», le dijo solícita la liebre de marzo, «¿no quieres tomar un poco más de té?». «Pero si todavía no he tomado nada», protestó Alicia. «¿Cómo voy a tomar más?». «Pues claro que puedes tomar más que nada», exclamó el sombrerero. «Pero prueba a tomar menos que nada. Eso sí que es realmente difícil». «Nadie le ha preguntado su opinión», le dijo Alicia. «¿Y quién está haciendo ahora?», exclamó el sombrerero triunfante. «Comentarios de tipo personal, ¿eh?». Alicia se calló, pues no sabía muy bien qué decir, y aprovechó la ocasión para servirse un poco de té y unas rebanadas de pan con mantequilla. Después se dirigió al lirón para insistir. «¿Por qué vivían en el fondo de un pozo?». El lirón se lo pensó un rato antes de contestar. «Porque era un pozo de melaza». «No existe eso», protestó Alicia, que estaba cada vez más irritada. Los otros la instaban a que se callara, y el lirón la reconvino. «Si esta jovencita no sabe comportarse, tendrá que acabar ella la historia». «Oh, no, por favor», exclamó desolada la pobre Alicia. «No pretendía molestarle. Le prometo que no volveré a interrumpirle. Además, es posible que exista un pozo, como usted dice». «¿Cómo que uno?», exclamó indignado el lirón. A duras penas consiguieron que prosiguiera su relato. «Y las 3 hermanitas estaban aprendiendo a dibujar». «¿Y qué dibujaban?», preguntó de nuevo Alicia, que acababa de olvidar su promesa de no interrumpir. «Pues melaza», le dijo el lirón sin pensarlo 2 veces. «Necesito una taza limpia», exclamó el sombrerero. «Vamos a corrernos todos un lugar». Mientras hablaba, se corrió un lugar, y el lirón hizo lo mismo. La liebre de marzo ocupó el lugar del lirón. Alicia no tuvo más remedio que correrse para ocupar el lugar de la liebre. Estaba claro que el sombrerero era el único que había salido ganando con el cambio,
y Alicia había salido perdiendo, pues la liebre había vertido la leche en su plato y había dejado su puesto hecho una pena. Alicia no quería ofender de nuevo al lirón, así que midió cuidadosamente sus palabras antes de decir: «No acabo de entenderle. ¿De dónde sacaban la melaza las 3 hermanitas?» «Pues del pozo, boba», le dijo el sombrerero. «Si un pozo normal se saca agua, ¿qué crees tú que puede sacarse de un pozo de melaza?» «Pues nada», exclamó Alicia triunfante, creyendo haber pillado a sus amigos. «No se puede sacar nada de un pozo si uno está dentro del pozo». «¿Y por qué crees tú que estaban dentro?», le preguntó a su vez el lirón. «Pues porque su gozo estaba en un pozo». Aquella última frase acabó de confundir a la pobre Alicia, así que dejó que el lirón continuara con su historia. «¿Y sabes cuál era el gozo de las 3 hermanitas? Pues comer melaza. Y cuando no comían, dibujaban». Los ojos se le cerraban al pobre lirón, pues llevaba ya bastante tiempo sin dormir. Dibujaban todo tipo de cosas que empiezan con la letra M. «¿Y por qué con la letra M?», preguntó Alicia. «¿Y por qué no?», le respondió el lirón. Alicia se calló. Los ojos del lirón se habían cerrado por completo y comenzaba ya a dormitar, cuando el sombrerero le dio un buen pellizco para obligarle a continuar su relato. «Cosas que empiezan con la letra M, por ejemplo, mostaza y marsopa y memoria y más o menos lo mismo». «Por cierto, ¿sabrías tú dibujar más o menos lo mismo?». «Pues ahora que me lo pregunta», dijo Alicia algo confundida, «creo que debe resultar bastante difícil». «Si no sabes, no hables», exclamó el sombrerero. Aquella nueva impertinencia fue la gota que colmó el vaso. Alicia se levantó y se marchó sin molestarse siquiera en despedirse. De vez en cuando volvía la cabeza, medio esperando que la llamaran, pero el lirón se había quedado profundamente dormido, y los otros 2 parecían no haberse percatado de su partida. La última vez que volvió la cabeza, vio al lirón de cabeza en la tetera, empujado por sus 2 amigos. «No pienso volver a poner los pies en un lugar así», se decía Alicia mientras trataba de encontrar un camino a través del bosque. «En mi vida había asistido a una merienda tan absurda». No bien había acabado de pronunciar estas palabras, vio una puertecilla que se abría en el tronco de un árbol. «¡Qué cosa más extraña!», pensó Alicia. «Pero todo lo que me ha ocurrido hoy es extraño. Lo mejor que puedo hacer es entrar a ver lo que pasa». Y se encontró de nuevo en el gran salón, junto a la mesita de cristal. «Ahora ya sé cómo hay que hacer las cosas», se dijo. Primero cogió la llavecita de oro que había en la mesa y abrió la puerta que conducía al jardín. Después se puso a mordisquear el pedazo de seda que llevaba en el bolsillo hasta que su tamaño menguó a 1 pie de altura. Entonces echó a andar por el pasadizo y se encontró al fin en el maravilloso jardín, rodeada de alegres flores y del murmullo de hermosas fuentes. Capítulo 8. El partido de croquet. A la entrada del jardín había un rosal grande lleno de rosas blancas, que 3 jardineros se afanaban pintándolas de rojo. Aquello le pareció a Alicia tan sorprendente que no pudo resistir la tentación de acercarse a ellos para oír lo que decían. «Cuidado con lo que haces, 5, me estás salpicando de pintura». «No fue culpa mía», decía el 5, malhumorado. «Me empujó el 7». Y el 7 respondía, airado, levantando la cabeza. «Así me gusta, 5, siempre echándole las culpas a los demás». «Cierra la boca», respondió el 5. «Ayer mismo le oí decir a la reina que merecías que te cortaran la cabeza». «¿A mí?», exclamó el 2. «¿Por qué?». «Eso no es asunto tuyo, 2», le dijo el 7. «Y tanto que es asunto suyo», dijo el 5, tocándose el pescuezo. «Te lo voy a decir, 2. La reina se enfadó contigo por llevarle al cocinero bulbos de tulipán en lugar de cebollas». Al oír aquellas palabras, el 7 arrojó la brocha y exclamó indignado: «Habráse visto mayor». Y se quedó suspenso en aquella palabra, pues acababa de percatarse de la presencia de Alicia, que los estaba contemplando. Los demás también se volvieron, y al ver a Alicia le hicieron una profunda reverencia. «¿Tendrían la bondad de explicarme?», les preguntó Alicia cortésmente. «¿Por qué están pintando esas rosas?». El 5 y el 7 se limitaron a mirar al 2, y este último tomó la palabra.
Distinguida señorita, se lo explicaré. Este rosal que ve aquí debería de haber sido rojo, pero nosotros por equivocación plantamos uno blanco, y si lo descubre la reina, pues nos cortará la cabeza. Y estamos, señorita, intentando enderezar el entuerto. En ese momento, el 5, que había estado mirando de reojo, exclamó: «¡La reina, que viene la reina!». Y los 3 jardineros se tiraron de bruces al suelo. Se oyeron pisadas que se acercaban, y Alicia se volvió para presenciar la llegada de la reina. 10 soldados con mazas abrían el cortejo. En sus casacas planas y oblongas como las de los jardineros pintaban tréboles. A continuación venían 10 cortesanos, de 2 en 2 como los soldados. En sus casacas lucían hermosos diamantes. Y tras ellos, los infantes de palacio, una decena de preciosas criaturas que iban por el camino, saltando alegremente, cogidos de la mano de 2 en 2, luciendo corazones en sus casacas. Los invitados iban detrás, reyes y reinas en su mayor parte, y Alicia reconoció entre ellos al conejo blanco. Estaba tan nervioso hablando y sonriendo a diestro y siniestro que no se percató de la presencia de Alicia cuando pasó a su lado. A continuación, la sota de corazones, llevando su corona sobre un cojín de terciopelo rojo, y al final del fastuoso cortejo, el rey y la reina de corazones. Alicia no sabía muy bien qué actitud tomar, si postrarse en el suelo, como habían hecho los jardineros, o permanecer de pie. Por mucho que pensaba, no recordaba haber leído nunca que hubiera que tumbarse en el suelo cuando pasaba un desfile, porque ¿de qué sirve un desfile?, pensaba la niña, si no queda nadie en pie para verlo. Así que decidió quedarse donde estaba y esperar a ver qué pasaba. Al llegar el desfile a la altura de Alicia, todos se detuvieron y se quedaron mirándola. La reina, con voz altanera, preguntó: «¿Quién es esa?». La pregunta iba dirigida a la sota de corazones, pero ésta, por toda respuesta, se inclinó sonriendo ante su majestad. «¡Imbécil!», exclamó la reina, y dirigiéndose a Alicia le preguntó: «¿Cómo te llamas, niña?». «Alicia, para servir a Dios y a su majestad», respondió Alicia con mucha cortesía, aunque luego añadiera para sus adentros: «No sé para qué me ando con tantos miramientos, no son más que un mazo de cartas». «¿Y quiénes son estos?», quiso saber la reina al ver a los 3 jardineros echados junto al rosal. Los 3 jardineros estaban tumbados boca abajo, de manera que era difícil saber si eran jardineros, soldados, cortesanos o incluso algún infante. «¿Y a mí qué me cuenta?», dijo Alicia, sorprendida de su audacia. «Preguntádselo a ellos». La reina se puso roja de ira, y después de lanzar una mirada furibunda a Alicia, puso el grito en el cielo: «¡Que le corten la cabeza! ¡Que le...!». «¡Eso es absurdo!», exclamó Alicia con voz firme y decidida, que dejó a la reina atónita y callada. El rey le cogió del brazo y le dijo en tono conciliador: «Ten en cuenta, querida, que no es más que una niña». La reina, furiosa, se deshizo de su esposo y volviéndose hacia la sota le dijo: «Dales la vuelta». La sota cumplió las órdenes de la reina volteando las cartas con el pie. «De pie», exclamó la reina con voz estridente. Y los 3 jardineros saltaron todos una vez y comenzaron a hacer reverencia al rey, a la reina, a los infantes y a toda la concurrencia. «¡Basta ya!», gritó la reina. «Me estáis mareando». Y volviéndose hacia el rosal les dijo: «¿Se puede saber qué estabais haciendo?». «Con la venia de su majestad», comenzó el 2, postrándose de rodillas ante la reina. «Nosotros tratábamos...». «Ya lo veo», le atajó la reina, que había estado examinando las rosas del árbol. «¡Que les corten la cabeza!». Y el cortejo prosiguió su marcha, dejando atrás a 3 soldados para que ejecutaran la sentencia de la reina. Los 3 jardineros se dirigieron a Alicia implorando su protección. «No voy a permitir que os ejecuten», exclamó Alicia y los metió en una maceta que había junto a ella. Los soldados se pasaron un par de minutos buscándolos, y como no daban con ellos, volvieron a incorporarse al cortejo de la reina. «¿Se ha cumplido la sentencia?», gritó la reina. «Majestad, la sentencia se ha cumplido», gritaron a una los 3 soldados. «¡Magnífico!», gritó la reina, y volviéndose a Alicia le preguntó: «¿Sabes jugar al croquet?». Los soldados se callaron, porque la pregunta evidentemente iba dirigida a Alicia. «Sí», contestó Alicia. «Pues entonces adelante»,
vociferó la reina, y Alicia se unió a la comitiva mientras se preguntaba en qué iba a parar todo aquello. «Un día muy hermoso, ¿no es cierto?», oyó que decía alguien a su lado. Era el conejo blanco, que la estaba observando con mucha curiosidad. «Muy hermoso», dijo Alicia. «¿Dónde está la duquesa?» «Chitón, chitón», exclamó el conejo apresuradamente, llevándose el dedo a la boca. Mientras hablaba, miraba ansiosamente a su alrededor y se puso de puntillas para decirle al oído a la niña. «Ni una palabra sobre la duquesa. Está bajo pena de muerte». «¿Qué pena?» «¿Has dicho qué pena?» «No, no he dicho qué pena», le contestó Alicia, «porque a mí la duquesa no me da ninguna pena. Lo que he querido decir es, ¿por qué le han dado esa pena?» «¿Por darle un sopapo a la reina?», dijo el conejo, y Alicia ya no pudo contener la risa. «Calla, calla, por lo que más quieras», exclamó el conejo, asustado. «Te va a oír la reina». Lo que ocurrió fue que la duquesa llegó tarde, y entonces la reina le dijo: «Todo el mundo a sus puestos». Se oyó en aquel momento que decía la voz retumbante de la reina, y la gente comenzó a correr en todas direcciones, tropezándose unos con otros, hasta que, tras unos momentos de confusión, cada cual ocupaba el lugar que le correspondía y empezó el partido. Se trataba, sin duda, del partido de croquet más extraño que Alicia había disputado en su vida. El terreno de juego estaba lleno de surcos, lo que dificultaba mucho el deslizamiento de la bola. Si es que aquello podía llamarse bola, pues era en realidad un erizo. Los flamencos hacían las veces de mazas, y los aros por donde debía pasar la bola no eran más que soldados que se doblaban por la cintura. Lo más difícil, tal como advirtió Alicia, estribaba en la forma de coger el flamenco. Tras muchos esfuerzos, consiguió coger el ave por la barriga, de manera que las piernas le colgaban por un lado y la cabeza le salía por el otro. Pero cuando ya lo tenía agarrado por el pescuezo y se disponía a usarlo de maza, entonces el animal doblaba el cuello y se quedaba mirando a Alicia de manera tan divertida que la niña se partía de risa y ya no daba pie con bola. Y cuando había enderezado el cuello del animal y se disponía a darle a la bola con él, entonces resultaba que el erizo se había desenroscado y había echado a andar por su cuenta. Y por si fuera poco, siempre se le ponía delante en el terreno algún surco difícil de salvar. Tampoco los soldados podían estarse quietos. Se cansaban de estar doblados en forma de arco y se levantaban y se desplazaban hacia otros lugares del terreno de juego. Así era muy difícil saber en qué dirección había que golpear la bola. Añádanse las dificultades propias de un terreno tan abrupto, y se comprenderá que Alicia lo tenía muy difícil en aquella extraña partida de croquet. Para acabar de arreglarlo, los jugadores jugaban todos a la vez, sin guardar turno, peleándose por cada jugada y disputándose las bolas de erizo. No tardó la reina mucho tiempo en perder los estribos, y entonces no hacía más que gritar que le corten la cabeza cada vez que alguien se interponía en su camino. Alicia empezó a sentirse incómoda. No había tenido problemas con la reina, pero podía tenerlos en cualquier momento. Y entonces se dijo: ¿qué va a ser de mí? Aquí lo arreglan todo cortando cabezas. Lo raro es que quede alguna en su sitio. Y estaba buscando la forma de escabullirse de aquel lugar sin que la vieran, cuando sus ojos se fijaron en una extraña aparición que se cernía en el aire. Al principio no sabía muy bien de qué se trataba, pero poco a poco fue vislumbrando una sonrisa y entonces se dijo: «Seguro que es el gato de Cheshire. Al menos tendré con quién hablar». «¿Qué tal?», le saludó el gato tan pronto como tuvo boca para poder hablar. «¿Cómo te va?». Alicia aguardó a que le salieran los ojos y entonces le saludó con la cabeza. «¿De qué me serviría hablarle ahora?», pensó Alicia, «si aún no tiene oídos para escucharme». Al cabo de un rato apareció la cabeza entera, y entonces Alicia dejó en el suelo al flamenco que llevaba en brazos y comenzó a contarle el partido de croquet, encantada de tener a alguien que la escuchara. El gato, por su parte, había decidido que era suficiente con sacar la cabeza y que no valía la pena sacar lo demás. «No me gusta cómo juega al croquet esta gente», se quejaba Alicia. «Para empezar, no juegan limpio. Y encima se están siempre peleando y armando tal alboroto que no hay quien se entienda. Juegan sin reglas, o si las tienen no las cumplen. Y lo peor es que los utensilios del juego son bichos vivos.
Ahora mismo iba a pasar la bola por aquel aro, y resulta que el aro se ha levantado y se ha desplazado al otro lado del terreno. Y hace un momento iba a dar un golpe de castigo, pero no pude porque el animal echó a correr en cuanto vio que llegaba el mío. ¿Qué opinión te merece la reina?, le preguntó el gato en voz muy baja. Muy mala, dijo Alicia. Es una persona tan terrible. Y en ese momento se dio cuenta de que la reina estaba detrás de ella, así que tuvo que rectificar la frase. Terriblemente inteligente, que resulta inútil jugar al croquet con ella, pues siempre gana. La reina se alejó con una sonrisa de satisfacción en los labios. ¿Se puede saber con quién estás hablando?, le preguntó el rey acercándose a Alicia, mirando con gran curiosidad la cabeza del gato. Es un amigo mío, le dijo Alicia. Se llama el gato de Cheshire. Permítame que se lo presente. No me gusta nada su aspecto, comentó el rey. Pero en fin, si insistes, dejaré que me bese la mano. Muchas gracias, pero prefiero no hacerlo, dijo el gato. ¡Qué impertinencia!, exclamó el rey. Y no me mires así, añadió escondiéndose detrás de Alicia. Un gato puede mirarle a un rey a la cara, dijo Alicia. Eso lo he leído yo en algún libro, pero ahora mismo no sé en cuál. Pues la mía no la mira, gritó el rey en plena rabieta de niño chico, y dirigiéndose a la reina, que en esos momentos pasaba por allí, le imploró: «Querida, haz algo para quitar de en medio a ese horrible gato». La reina solo conocía un remedio para todos los males, así que sin apenas volver la cabeza exclamó: «¡Que le corten la cabeza!». «Yo mismo traeré al verdugo», exclamó el rey, y salió corriendo en su búsqueda. En vista de las circunstancias, Alicia pensó que lo mejor que podía hacer era volver al terreno de juego para ver cómo iba el partido. A lo lejos podía oír la voz furibunda de la reina increpando a los demás jugadores. Ya había sentenciado a 3 al patíbulo por haberse saltado el turno, cosa nada extraña teniendo en cuenta la confusión que reinaba en el terreno de juego. Algo aprensiva, Alicia se fue en busca de su erizo para continuar la partida. Lo encontró enzarzado en una pelea con otro erizo. Alicia pensó que era una excelente oportunidad para ejercitar su golpe de castigo, golpeando el uno contra el otro, pero entonces echó en falta su maza, ya que su flamenco se había alargado al otro extremo del jardín y trataba inútilmente de subirse a un árbol. Cuando por fin pudo hacerse de nuevo con su flamenco, la pelea de los erizos había concluido y los dos habían desaparecido de la vista. «Tampoco es que me importe mucho», pensó Alicia, «pues de todas formas los aros se han desplazado al otro lado del jardín». Así que, cogiendo a su flamenco bajo el brazo para que no se le escapara de nuevo, se dirigió hacia donde se encontraba su amigo para reanudar la conversación. Al llegar a donde había dejado al gato de Cheshire, se sorprendió al ver que se había congregado una gran multitud de gente que parecía presa de gran excitación. El rey, la reina y el verdugo estaban enzarzados en una acalorada discusión, mientras que los demás lo observaban con un expectante silencio. Al ver llegar a Alicia, los 3 se dirigieron a ella para que actuara de juez en aquel pleito, pero como los 3 hablaban a la vez, la niña no sabía muy bien a quién debía apoyar. El verdugo sostenía que era totalmente imposible cortar la cabeza de algo que no tenía cuerpo, que nunca se había encontrado un caso así en toda su vida, y que a sus años no se le podían pedir imposibles. El rey argumentaba que todo aquello que tiene cabeza puede ser por definición decapitado, y le pedía al verdugo que se limitara a cumplir con su obligación. La reina no entraba en disquisiciones filosóficas, y decía a voz en grito que o se cumplía la sentencia en aquel mismo instante, o todo el mundo iba a perder la cabeza y no solo el gato. Fue este último comentario lo que había provocado el espanto y el terror entre la concurrencia. Todos se volvieron expectantes a Alicia para ver cómo resolvía el caso. «El gato pertenece a la duquesa», dijo Alicia. «Hay que consultar a la duquesa antes de proceder a su ejecución». «La duquesa está en la cárcel», dijo la reina, y dirigiéndose al verdugo añadió: «Tráela aquí cuanto antes». Pero la cabeza del gato se iba desvaneciendo lentamente, así que cuando llegó el verdugo con la duquesa, ya había desaparecido. En vano corría el rey de acá para allá tratando de encontrarla. Los demás jugadores habían perdido todo interés en el asunto y se dirigían de nuevo a sus puestos para reanudar el partido.
Capítulo 9. La historia de la falsa tortuga. No sabes lo contenta que estoy de volver a verte, querida mía, dijo la duquesa, mientras cogía a Alicia cariñosamente del brazo y se la llevaba a pasear con ella. Alicia se alegró de encontrarla de tan buen humor y pensó para sus adentros que quizá fuera solo la pimienta la que la tenía hecha una furia cuando se conocieron en la cocina. «Cuando yo sea duquesa», se dijo, aunque no con demasiadas esperanzas de llegar a serlo, «no tendré ni una pizca de pimienta en mi cocina. La sopa está muy bien sin pimienta. A lo mejor es la pimienta lo que pone a la gente de mal humor», siguió pensando, muy contenta de haber hecho un nuevo descubrimiento. «Y el vinagre lo que hace a las personas agrias, y la manzanilla lo que las hace amargas, y el regaliz y las golosinas los que hace que los niños sean dulces. Ojalá la gente lo supiera. Entonces no serían tan tacaños con los dulces». Entretanto, Alicia casi se había olvidado de la duquesa y tuvo un pequeño sobresalto cuando oyó su voz muy cerca de su oído. «¿Estás pensando en algo, querida? Y eso hace que te olvides de hablar. No puedo decirte en este instante la moraleja de esto, pero la recordaré enseguida». «Quizá no tenga moraleja», se atrevió a observar Alicia. «Calla, calla, criatura», dijo la duquesa. «Todo tiene una moraleja, solo falta saber encontrarla». Y se apretujó más estrechamente contra Alicia mientras hablaba. A Alicia no le gustaba mucho tenerla tan cerca. Primero, porque la duquesa era muy fea, y segundo, porque tenía exactamente la estatura precisa para apoyar la barbilla en el hombro de Alicia, y era una barbilla puntiaguda de lo más desagradable. Sin embargo, como no le gustaba ser grosera, lo soportó lo mejor que pudo. «La partida va ahora un poco mejor», dijo en un intento de reanudar la conversación. «Así es», afirmó la duquesa. «Y la moraleja de esto es... ¡Oh, el amor, el amor! El amor hace girar el mundo». «Cierta persona dijo», rezongó Alicia, «que el mundo giraría mejor si cada uno se ocupara de sus propios asuntos». «Bueno, en el fondo viene a ser lo mismo», dijo la duquesa, y hundió un poco más la puntiaguda barbilla en el hombro de Alicia al añadir. «Y la moraleja de esto es...». «¡Qué manía en buscarle a todo una moraleja!», pensó Alicia. «Me parece que estás sorprendida de que no te pase el brazo por la cintura», dijo la duquesa tras unos instantes de silencio. «La razón es que tengo mis dudas sobre el carácter de tu flamenco. ¿Quieres que intente el experimento?» «A lo mejor le da un picotazo», replicó prudentemente Alicia, que no tenía las menores ganas de que se intentara el experimento. «Es verdad», reconoció la duquesa. «Los flamencos y la mostaza pican. Y la moraleja de esto es... pájaros de igual plumaje hace buen maridaje». «Solo que la mostaza no es un pájaro», observó Alicia. «Tienes toda la razón», dijo la duquesa. «Con qué claridad planteas las cuestiones». «Es un mineral, creo», dijo Alicia. «Claro que lo es», asintió la duquesa, que parecía dispuesta a estar de acuerdo con todo lo que decía Alicia. «Hay aquí una gran mina de mostaza cerca de aquí. Y la moraleja de esto es...». «Ah, ya me acuerdo», exclamó Alicia, que no había prestado atención a este último comentario. «Es un vegetal. No tiene aspecto de serlo, pero lo es». «Enteramente de acuerdo», dijo la duquesa. «Y la moraleja de esto es... sé lo que quieres parecer. O, si quieres que lo diga de un modo más simple, nunca imagines ser diferente de lo que a los demás pudieras parecer, o hubieses parecido ser si les hubiera parecido que no fueses lo que eres». «Me parece que esto lo entendería mejor», dijo Alicia amablemente, «si lo hubiera escrito, pero tal como usted lo dice no puedo seguir el hilo». «Esto no es nada comparado con lo que yo podría decir si quisiera», afirmó la duquesa con orgullo. «Por favor, no se moleste en decirlo de manera más larga», imploró Alicia. «Oh, no hables de molestias», dijo la duquesa. «Te regalo con gusto todas las cosas que he dicho hasta este momento». «Vaya regalito», pensó Alicia. «Menos mal que no existen regalos de cumpleaños de este tipo». Pero no se atrevió a decirlo en voz alta. «¿Otra vez pensativa?», preguntó la duquesa, hundiendo un poco más la afilada barbilla en el hombro de Alicia. «Tengo derecho a pensar, ¿no?», replicó Alicia con acritud, porque empezaba a estar harta de la duquesa. «Exactamente el mismo derecho», dijo la duquesa, «que el que tienen los cerdos a volar y la mora». Pero en este punto, con gran sorpresa de Alicia, la voz de la duquesa se perdió en un susurro, precisamente en medio de su palabra favorita, moraleja,
y el brazo con que tenía cogida a Alicia empezó a temblar. Alicia levantó los ojos y vio que la reina estaba delante de ellas con los brazos cruzados y el ceño tempestuoso. «Hermoso día, Majestad», empezó a decir la duquesa en voz baja y temblorosa. «Ahora vamos a dejar las cosas bien claras», rugió la reina, dando una patada en el suelo mientras hablaba. «O tú o tu cabeza tenéis que desaparecer del mapa, y en menos que canta un gallo. ¡Elige!». La duquesa eligió y desapareció a toda prisa. «Y ahora volvamos al juego», le dijo la reina a Alicia. Alicia estaba demasiado asustada para decir «esta boca es mía», pero siguió dócilmente a la reina hacia el campo de croquet. Los otros invitados habían aprovechado la ausencia de la reina y se habían tumbado a la sombra, pero en cuanto la vieron se apresuraron a volver al juego, mientras la reina se limitaba a señalar que un segundo de retraso les costaría la vida. Todo el tiempo que estuvieron jugando, la reina no dejó de pelearse con los otros jugadores, ni dejó de gritar «¡Que le corten a este la cabeza! ¡Que le corten a esta la cabeza!». Aquellos a los que condenaba eran puestos bajo la vigilancia de soldados, que naturalmente tenían que dejar de hacer de aros, de modo que al cabo de media hora no quedaba ni un solo aro, y todos los jugadores, excepto el rey, la reina y Alicia, estaban arrestados y bajo sentencia de muerte. Entonces la reina abandonó la partida casi sin aliento y le dijo a Alicia: «¿Has visto ya la falsa tortuga?». «No», dijo Alicia. «Ni siquiera sé lo que es una falsa tortuga». «¿Nunca has comido sopa de tortuga?», preguntó la reina. «Pues hay otra sopa que parece de tortuga, pero que no es de auténtica tortuga. La falsa tortuga sirve para hacer esta sopa». «Nunca he visto ninguna ni he oído hablar de ella», dijo Alicia. «Andando pues», ordenó la reina, «y la falsa tortuga te contará su historia». Mientras se alejaban juntas, Alicia oyó que el rey decía en voz baja a todo el grupo: «Quedáis todos perdonados». «Vaya, eso sí que está bien», se dijo Alicia, que se sentía muy inquieta por el gran número de ejecuciones que la reina había ordenado. Al poco rato llegaron junto a un grifo que yacía profundamente dormido al sol. Si no sabéis lo que es un grifo, mirad el dibujo. «Arriba, perezoso», ordenó la reina, «y acompaña a esta señorita a ver la falsa tortuga, y a que oiga su historia. Yo tengo que volver para vigilar unas cuantas ejecuciones que he ordenado». Y se alejó de allí, dejando a Alicia sola con el grifo. A Alicia no le gustaba nada el aspecto de aquel bicho, pero pensó que, a fin de cuentas, quizás estuviera más segura si se quedaba con él que si volvía atrás con el basilisco de la reina. Así pues esperó. El grifo se incorporó y se frotó los ojos. Después estuvo mirando a la reina hasta que se perdió de vista, y después soltó una carcajada burlona. «Tiene gracia», dijo el grifo, medio para sí, medio dirigiéndose a Alicia. «¿Qué es lo que tiene gracia?», preguntó Alicia. «Ella», contestó el grifo. «Todos son fantasías suyas, nunca ejecutan a nadie, ¿sabes? Vamos». «Aquí todo el mundo da órdenes», pensó Alicia mientras lo seguía con desgana. «No había recibido tantas órdenes en toda mi vida, jamás». No habían andado mucho cuando vieron a la falsa tortuga a lo lejos, sentada triste y solitaria sobre una roca, y al acercarse, Alicia pudo oír que suspiraba como si se le partiera el corazón. Le dio mucha pena. «¿Qué desgracia le ha ocurrido?», preguntó al grifo, y el grifo contestó casi con las mismas palabras de antes. «Todos son fantasías suyas, no le ha ocurrido ninguna desgracia, ¿sabes? Vamos». Así pues, llegaron junto a la falsa tortuga, que los miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas, pero no dijo nada. «Aquí está esta señorita», explicó el grifo. «Quiere conocer tu historia». «Voy a contársela», dijo la falsa tortuga en voz grave y quejumbrosa. «Sentaos los dos y no digáis ni una sola palabra hasta que yo haya terminado». Se sentaron, pues, y durante unos minutos nadie habló. Alicia se dijo para sus adentros: «No entiendo cómo va a poder terminar su historia si no se decide a empezarla». Pero esperó pacientemente. «Hubo un tiempo», dijo por fin la falsa tortuga, con un profundo suspiro, «en que yo era una tortuga de verdad». Estas palabras fueron seguidas por un silencio muy largo, roto solo por uno que otro graznido del grifo y por los constantes sollozos de la falsa tortuga. Alicia estaba a punto de levantarse y decir: «Muchas gracias, señora, por su interesante historia», pero no podía dejar de pensar que tenía forzosamente que seguir algo más, con que siguió sentada y no dijo nada.
Cuando éramos pequeñas, siguió por fin la falsa tortuga un poco más tranquila, pero sin poder todavía contener algún sollozo. Íbamos a la escuela del mar. El maestro era una vieja tortuga a la que llamábamos Galápago. ¿Por qué lo llamaban Galápago si no era un galápago?, preguntó Alicia. Lo llamábamos Galápago porque siempre estaba diciendo que tenía a gala enseñar en una escuela de pago, explicó la falsa tortuga de mal humor. Realmente eres una niña bastante tonta. Tendrías que avergonzarte de ti misma por preguntar cosas tan evidentes, añadió el grifo. Y el grifo y la falsa tortuga permanecieron sentados en silencio mirando a la pobre Alicia, que hubiera querido que se la tragara la tierra. Por fin el grifo le dijo a la falsa tortuga: «Sigue con tu historia, querida. No vamos a pasarnos el día en esto». Y la falsa tortuga siguió con estas palabras: «Sí, íbamos a la escuela del mar, aunque tú no lo creas». «Yo nunca dije que no lo creyera», la interrumpió Alicia. «Sí lo hiciste», dijo la falsa tortuga. «Cállate esa boca», añadió el grifo antes de que Alicia pudiera volver a hablar. La falsa tortuga siguió. «Recibíamos una educación perfecta. En realidad, íbamos a la escuela todos los días». «También yo voy a la escuela todos los días», dijo Alicia. «No hay motivo para presumir tanto». «¿Una escuela con clases especiales?», preguntó la falsa tortuga con cierta ansiedad. «Sí», contestó Alicia. «Tenemos clases especiales de francés y de música». «¿Y lavado?», preguntó la falsa tortuga. «Claro que no», protestó Alicia indignada. «Ah, en tal caso no vas en realidad a una buena escuela», dijo la falsa tortuga en tono de alivio. «En nuestra escuela había clases especiales de francés, música y lavado». «No han debido servirle de gran cosa», observó Alicia, «viviendo en el fondo del mar». «Yo no tuve ocasión de aprender», dijo la falsa tortuga con un suspiro. «Solo asistí a las clases normales». «¿Y cuáles eran esas?», preguntó Alicia interesada. «Nos enseñaban a beber y a escupir naturalmente, y luego las diversas materias de la aritmética, a saber, fumar, reptar, feificar y sobre todo la dimisión». «Jamás oí hablar de feificar», respondió Alicia. El grifo se alzó sobre dos patas, muy asombrado. «¿Cómo? ¿Nunca aprendiste a feificar? Por lo menos sabrás qué significa embellecer». «Pues eso sí, quiere decir hacer algo más bello de lo que es». «Pues», respondió el grifo triunfalmente, «si no sabes ahora lo que quiere decir feificar, es que estás completamente tonta». Con lo cual cerró la boca a Alicia, la que ya no se atrevió a seguir preguntando lo que significaban las cosas. Dijo a la falsa tortuga: «¿Qué otras cosas aprendías allí?» «Pues aprendía histeria antigua y moderna, también mariografía y dibujo. El profesor era un congrio que venía a darnos clase una vez por semana y que nos enseñó eso más otras cosas como la tintura al bóleo». «¿Y eso qué es?», preguntó Alicia. «No puedo hacerte una demostración ya que ahora estoy muy de baja forma», respondió la falsa tortuga. «Y el grifo, como él mismo podrá decirte, nunca aprendió a tintar al bóleo». «Nunca tuvo tiempo suficiente», se excusó el grifo. «Pero sí que iba a las clases de letras y teníamos un maestro que era un gran maestro, un viejo cangrejo». «Nunca fui a sus clases», dijo la falsa tortuga lloriqueando. «Dicen que enseñaba patín y riego». «Sí, sí que lo hacía», respondió el grifo, y las dos se taparon la cabeza con las patas muy soliviantadas. «¿Cuántas horas al día duraban esas lecciones?», preguntó Alicia interesada, aunque no lograba entender mucho de qué eran aquellas asignaturas tan raras, o si es que no sabían pronunciar. Tintura al bóleo debería ser pintura al óleo, y patín y riego serían latín y griego, pero lo que es las otras se le escapaban. «Teníamos 10 horas al día el primer día, luego el segundo 9 y así sucesivamente». «Pues me resulta un horario muy extraño», observó la niña. «Por eso se llamaban cursos, no entiendes nada. Se llamaban cursos porque se acortaban de día en día». Eso resultaba nuevo para Alicia, y antes de hacer una nueva pregunta le dio unas cuantas vueltas al asunto. Por fin preguntó: «Entonces el día 11 sería fiesta, claro». «Naturalmente que sí», respondió la falsa tortuga. «¿Y el 12º? «Basta de cursos ya», ordenó el grifo autoritariamente. «Cuéntale algo ahora sobre los juegos». Capítulo 10. El baile de la langosta.
La falsa tortuga suspiró profundamente y se enjugó una lágrima con la aleta. Antes de hablar miró a Alicia durante bastante tiempo mientras los sollozos casi la ahogaban. «Se te ha atragantado un hueso, parece», dijo el grifo, poco respetuoso, y se puso a darle golpes en la concha por la parte de la espalda. Por fin la tortuga recobró la voz y reanudó su narración, solo que las lágrimas resbalaban por su vieja cara arrugada. ¿Tú acaso no hayas vivido mucho tiempo en el fondo del mar? «Desde luego que no», dijo Alicia. Y quizás no hayas entrado nunca en contacto con una langosta. Alicia empezó a decir, «Una vez comí», pero se interrumpió a toda prisa por si alguien se sentía ofendido. «No, nunca», respondió. Pues entonces no puedes tener ni idea de lo agradable que resulta el baile de la langosta. «No», reconoció Alicia. «¿Qué clase de baile es ese?» «Verás», dijo el grifo. «Primero se forma una línea a lo largo de la playa». ¡2 líneas!, gritó la falsa tortuga. Focas, tortugas y demás. Entonces, cuando se han quitado todas las medusas de en medio, cosa que por lo general lleva bastante tiempo, interrumpió el grifo, se dan 2 pasos al frente. «Cada uno con una langosta de pareja», gritó el grifo. Por supuesto, dijo la falsa tortuga. Se dan 2 pasos al frente, se forman parejas. Se cambia de langosta y se retrocede en el mismo orden, siguió el grifo. Entonces, siguió la falsa tortuga, se lanzan las langostas, exclamó el grifo con entusiasmo, dando un salto en el aire. Lo más lejos que se pueda en el mar, y a nadar tras ellas, chilló el grifo. Se da un salto mortal en el mar, gritó la falsa tortuga, dando palmadas de entusiasmo. Se cambia otra vez de langosta, aulló el grifo. Se vuelve a la playa y... Aquí termina la primera figura, dijo la falsa tortuga mientras bajaba repentinamente la voz. Y las 2 criaturas que habían estado dando saltos y haciendo cabriolas durante toda la explicación se volvieron a sentar muy tristes y tranquilas y miraron a Alicia. «Debe de ser un baile precioso», dijo Alicia con timidez. «¿Te gustaría ver un poquito cómo se baila?», propuso la falsa tortuga. «Claro, me gustaría muchísimo», dijo Alicia. «Ea, vamos a intentar la primera figura», le dijo la falsa tortuga al grifo. «Podemos hacerlo sin langostas, ¿sabes? ¿Quién va a cantar?». «Cantarás tú», dijo el grifo. «Yo he olvidado la letra». Empezaron pues a bailar solemnemente alrededor de Alicia, dándole un pisotón cada vez que se acercaban demasiado y llevando el compás con las patas delanteras, mientras la falsa tortuga entonaba lentamente y con melancolía. «¿Por qué no te mueves más a prisa?», le preguntó una pescadilla a un caracol. «Porque tengo tras mí un delfín pisoteándome el talón. Mira lo contentas que se ponen las langostas y tortugas al andar. Nos esperan en la playa. Venga, baila y déjate llevar. Baila. Venga, baila, venga, baila, venga, baila y déjate llevar. Baila, venga, baila, venga, baila, venga y déjate llevar. No te puedes imaginar qué agradable es el baile cuando nos arrojan con las langostas hacia el mar». Pero el caracol respondía siempre: demasiado lejos, y ni siquiera se preocupaba de mirar. No quería bailar, no quería bailar, no quería bailar. «Muchas gracias, es un baile muy interesante», dijo Alicia cuando vio con alivio que el baile había terminado. «Y me ha gustado mucho esta canción de la pescadilla». «Oh, respecto a la pescadilla», dijo la falsa tortuga. «Las pescadillas son... bueno, supongo que tú habrás visto alguna». «Sí», respondió Alicia. «Las he visto a menudo en la Pero se contuvo a tiempo y guardó silencio. «No sé qué es eso de zen», dijo la falsa tortuga. «Pero si las has visto tan a menudo, sabrás naturalmente cómo son». «Creo que sí», respondió Alicia pensativa. «Llevan la cola dentro de la boca y van cubiertas de pan rallado». «Te equivocas en lo del pan», dijo la falsa tortuga. «En el mar el pan rallado desaparecería enseguida. Pero es verdad que llevan la cola dentro de la boca y la razón es...». Al llegar a este punto, la falsa tortuga bostezó y cerró los ojos. «Cuéntale la razón tú de todo esto», añadió dirigiéndose al grifo. «La razón es», dijo el grifo, «que las pescadillas quieren participar con las langostas en el baile, y por lo tanto las arrojan al mar. Por lo tanto, tienen que ir a caer lo más lejos posible, y por lo tanto se cogen bien las colas con la boca, y por lo tanto no pueden después volver a sacarlas,
Eso es todo. Gracias, dijo Alicia. Es muy interesante. Nunca había sabido tantas cosas sobre las pescadillas. Pues aún puedo contarte más cosas sobre ellas, dijo el grifo. ¿A que no sabes por qué las pescadillas son blancas? No, y jamás me lo he preguntado, la verdad. ¿Por qué son blancas? Pues porque sirven para darle brillo a los zapatos y las botas. Por eso, por lo blancas que son, respondió el grifo muy satisfecho. Alicia permaneció asombrada, con la boca abierta. ¿Para sacar brillo? Repetía estupefacta. No me lo explico. Pero, claro, a ver, ¿cómo se limpia los zapatos? Vamos, ¿cómo se les saca brillo? Alicia se miró los pies, pensativa, y vaciló antes de dar una explicación lógica. Con betún negro, creo. Pues bajo el mar, a los zapatos se les da blanco de pescadilla, respondió el grifo sentenciosamente. Ahora ya lo sabes. ¿Y de qué están hechos? De mero y otros peces. Vamos, hombre, si cualquier gamba sabría responder a esa pregunta, respondió el grifo con impaciencia. Si yo hubiera sido una pescadilla, le hubiera dicho el delfín, haga el favor de marcharse, porque no deseamos estar con usted, dijo Alicia pensando en una estrofa de la canción. No, respondió la falsa tortuga. no tenía más remedio que estar con él, ya que no hay ningún pez que se respete que no quiera ir acompañado de un delfín. ¿Eso es así? Preguntó Alicia muy sorprendida. Claro que no, replicó la falsa tortuga. Si a mí se me acercase un pez y me dijera que marchaba de viaje, le preguntaría primeramente, ¿y con qué delfín vas? Alicia se quedó pensativa. Luego aventuró. ¿No sería en realidad que le dijera con qué fin? Digo lo que digo, aseguró la tortuga ofendida. Y ahora, dijo el grifo dirigiéndose a Alicia, cuéntanos tú alguna de tus aventuras. Puedo contaros mis aventuras a partir de esta mañana, dijo Alicia con cierta timidez. Pero no serviría de nada retroceder hasta ayer, porque ayer yo era otra persona. Es un galimatías. Explica todo esto, dijo la falsa tortuga. No, no, las aventuras primero, exclamó el grifo con impaciencia. Las explicaciones ocupan demasiado tiempo. Así pues, Alicia empezó a contar sus aventuras a partir del momento en que vio por primera vez al conejo blanco. Al principio estaba un poco nerviosa, porque las dos criaturas se pegaron a ella, una a cada lado, con ojos y bocas abiertos como naranjas, pero fue cobrando valor a medida que avanzaba en su relato. Sus oyentes guardaron un silencio completo hasta que llegó el momento en que le había recitado a la oruga el poema aquel de Has envejecido, padre Guillermo, que en realidad le había salido muy distinto de lo que era. Al llegar a este punto, la falsa tortuga dio un profundo suspiro y dijo: todo eso me parece muy curioso. No puede ser más curioso, remachó el grifo. ¿Te salió tan diferente?, repitió la tortuga, que me gustaría que nos recitases algo ahora. Se volvió al grifo. Dile que empiece. El grifo indicó. Ponte en pie y recita eso de es la voz del perezoso. Pero ¿cuántas órdenes me dan estas criaturas?, dijo Alicia en voz baja. Parece como si me estuvieran haciendo repetir las lecciones. Para esto lo mismo me daría estar en la escuela. Pero se puso en pie y comenzó obedientemente a recitar el poema. Mientras tanto, no dejaba de darle vueltas en su cabeza a la danza de las langostas y en realidad apenas sabía lo que estaba diciendo. Así le resultó lo que recitaba. La voz de la langosta he oído declarar: me han tostado demasiado y ahora tendré que ponerme azúcar. Lo mismo que el pato hace con los párpados, hace la langosta con su nariz. Ajustarse el cinturón y abotonarse mientras tuerce los tobillos. Cuando la arena está seca, está feliz, tanto como una perdiz, y habla con desprecio del tiburón. Pero cuando la marea sube y los tiburones la cercan, se le quiebra la voz y solo sabe balbucear. El grifo dijo: no lo oía así yo cuando era niño. Resulta distinto. Puede ser, aunque lo cierto es que yo jamás he oído ese poema, dijo la falsa tortuga. Pero el caso es que me suena a disparates. Alicia no contestó. Se cubrió la cara con las manos tras sentarse de nuevo y se preguntó si sería posible que nada pudiera suceder allí de una manera natural. Veamos, me gustaría escuchar una explicación lógica, dijo la falsa tortuga. No sabe explicarlo, intervino el grifo. Pero bueno, prosigue con la siguiente estrofa. Pero
insistió la tortuga. ¿Qué hay de los tobillos? ¿Cómo podían retorcérselos con la nariz? Se trata de la primera posición de todo el baile, aclaró Alicia, que sin embargo no comprendía nada de lo que estaba sucediendo y deseaba cambiar el tema de la conversación. Prosigue con la siguiente estrofa, reclamó el grifo. Si no me equivoco, es la que comienza diciendo: pasé por su jardín. Alicia obedeció, aunque estaba segura de que todo iba a seguir saliendo tergiversado. Con voz temblorosa dijo: pasé por su jardín y con un solo ojo pude observar muy bien cómo el búho y la pantera estaban repartiéndose un pastel. La pantera se llevó la pasta, la carne y el relleno, mientras que al búho le tocaba solo la fuente que contenía el pastel. Cuando terminaron de comérselo, el búho, como regalo, se llevó en el bolsillo la cucharilla. En tanto la pantera, con el cuchillo y el tenedor, terminaba el singular banquete. Lo que digo yo, dijo la tortuga, es: ¿de qué nos sirve tanto recitar y recitar si no explicas el significado de lo que estás diciendo? Bueno, esto es lo más confuso que he oído en mi vida. Desde luego, asintió el grifo. Creo que lo mejor será que lo dejes. Y Alicia se alegró muchísimo. ¿Intentamos otra figura del baile de la langosta?, siguió el grifo. ¿O te gustaría que la falsa tortuga te cantara otra canción? ¡Otra canción, por favor! Si la falsa tortuga fuese tan amable, exclamó Alicia con tantas prisas que el grifo se sintió ofendido. Vaya, murmuró en tono dolido. Sobre gustos no hay nada escrito. ¿Quieres cantarle sopa de tortuga, amiga mía? La falsa tortuga dio un profundo suspiro y empezó a cantar con voz ahogada por los sollozos. Hermosa sopa en la sopera, tan verde y rica nos espera. Es exquisita, es deliciosa, sopa de noche, hermosa sopa, hermosa sopa, hermosa sopa, sopa de la noche, hermosa, hermosa sopa. Canta la segunda estrofa, exclamó el grifo. Y la falsa tortuga acababa de empezarla cuando se oyó a lo lejos un grito de «¡Se abre el juicio!». «Vamos», gritó el grifo, y cogiendo a Alicia de la mano, echó a correr sin esperar el final de la canción. «¿Qué juicio es este?», jadeó Alicia mientras corrían. Pero el grifo se limitó a contestar «¡Vamos!» y se puso a correr aún más aprisa, mientras, cada vez más débiles, arrastradas por la brisa que les seguía, le llegaban las melancólicas palabras «Sopa de la noche, hermosa, hermosa sopa». Capítulo 11. ¿Quién robó las tartas? Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones estaban sentados en sus tronos y había una gran multitud congregada a su alrededor, toda clase de pajarillos y animalitos, así como la baraja de cartas completa. El valet estaba de pie ante ellos, encadenado, con un soldado a cada lado para vigilarlo. Y cerca del rey estaba el conejo blanco con una trompeta en una mano y un rollo de pergamino en la otra. Justo en el centro de la sala había una mesa y encima de ella una gran bandeja de tartas. Tenían tan buen aspecto que a Alicia se le hizo agua a la boca al verlas. Ojalá el juicio termine pronto, pensó, y repartan la merienda. Pero no parecía haber muchas posibilidades de que fuera así, y Alicia se puso a mirar lo que ocurría a su alrededor para matar el tiempo. No había estado nunca en una corte de justicia, pero había leído cosas sobre ellas en los libros, y se sintió muy satisfecha al ver que sabía el nombre de casi todo lo que allí había. «Aquel es el juez», se dijo a sí misma, «porque lleva esa gran peluca». El juez, por cierto, era el rey, y como llevaba la corona encima de la peluca, no parecía sentirse muy cómodo, y desde luego no tenía buen aspecto. «Y aquello es el estrado del jurado», pensó Alicia. «Y esas 12 criaturas». Se vio obligada a decir criaturas, ¿sabéis? Porque algunos eran animales de pelo y otros eran pájaros. Supongo que son los miembros del jurado. Repitió esta última palabra 2 o 3 veces para sí, sintiéndose orgullosa de ella. Alicia pensaba, y con razón, que muy pocas niñas de su edad podían saber su significado. Los 12 jurados estaban escribiendo afanosamente en unas pizarras. «¿Qué están haciendo?», le susurró Alicia al grifo. «No pueden tener nada que anotar ahora antes de que el juicio haya empezado». «Están anotando sus nombres», susurró el grifo como respuesta. «No vaya a ser que se les olvide antes de que termine el juicio». «Bichejos estúpidos», empezó a decir Alicia en voz alta e indignada, pero se detuvo rápidamente al oír que el conejo blanco gritaba «¡Silencio en la sala!».
y al ver que el rey se calaba los anteojos y miraba severamente a su alrededor para descubrir quién era el que había hablado. Alicia pudo ver también, como si estuviera mirando por encima de sus hombros, que todos los miembros del jurado estaban escribiendo bichejos estúpidos en sus pizarras, e incluso pudo darse cuenta de que uno de ellos no sabía cómo se escribía bichejo y tuvo que preguntarlo a su vecino. Menudo lío habrán armado en sus pizarras antes de que el juicio termine, pensó Alicia. Uno de los miembros del jurado tenía una tiza que chirriaba. Naturalmente esto era algo que Alicia no podía soportar, así pues dio la vuelta a la sala, se colocó a sus espaldas y encontró muy pronto oportunidad de arrebatarle la tiza. Lo hizo de tanta habilidad que el pobrecillo jurado, era Bill, la lagartija, no se dio cuenta en absoluto de lo que había sucedido con su tiza. Y así, después de buscarla por todas partes, se vio obligado a escribir con un dedo el resto de la jornada. Y esto no servía de gran cosa, pues no dejaba marca alguna en la pizarra. «Heraldo, lee la acusación», dijo el rey. Y entonces el conejo blanco dio 3 toques de trompeta y desenrolló el pergamino y leyó lo que sigue. La reina cocinó varias tartas un día de verano azul. El ballet se apoderó de esas tartas y se las llevó a Estambul. «Considerad vuestro veredicto», dijo el rey al jurado. «Todavía no», le interrumpió apresuradamente el conejo. «Hay muchas otras cosas antes de esto». «Llama al primer testigo», dijo el rey. Y el conejo dio 3 toques de trompeta y gritó: «¡Primer testigo!». El primer testigo era el sombrerero. Compareció con una taza de té en la mano y un pedazo de pan con mantequilla en la otra. «Os ruego que me perdonéis, Majestad», empezó, «por traer aquí estas cosas, pero no había terminado de tomar el té cuando fui convocado a este juicio». «Deberías haber terminado», dijo el rey. «¿Cuándo empezaste?». El sombrerero miró a la liebre de marzo, que del brazo del lirón lo había seguido hasta allí. «Me parece que fue el 14 de marzo». «El 15», dijo la liebre de marzo. «El 16», dijo el lirón. «Anotad todo esto», ordenó el rey al jurado. Y los miembros del jurado se apresuraron a escribir las 3 fechas en sus pizarras, y después sumaron las 3 cifras y redujeron el resultado a chelines y peniques. «Quítate tu sombrero», ordenó el rey al sombrerero. «No es mío, Majestad», dijo el sombrerero. «¡Sombrero robado!», exclamó el rey, volviéndose hacia los miembros del jurado, que inmediatamente tomaron nota del hecho. «Los tengo para vender», añadió el sombrerero como explicación. «Ninguno es mío, soy sombrerero». Al llegar a este punto, la reina se caló los anteojos y empezó a examinar severamente al sombrerero, que se puso pálido y se echó a temblar. «Di lo que tengas que declarar», exigió el rey, «y no te pongas nervioso, o te hago ejecutar en el acto». Esto no pareció animar al testigo en absoluto. Se apoyaba ahora sobre un pie, ahora sobre el otro, miraba inquieto a la reina, y era tal su confusión que dio un tremendo mordisco a la taza de té creyendo que se trataba del pan con mantequilla. En este preciso momento, Alicia experimentó una sensación muy extraña que la desconcertó terriblemente hasta que comprendió lo que era. Había vuelto a empezar a crecer. Al principio pensó que debía levantarse y abandonar la sala, pero lo pensó mejor y decidió quedarse donde estaba mientras su tamaño se lo permitiera. «Haz el favor de no empujar tanto», dijo el lirón que estaba sentado a su lado. «Apenas puedo respirar». «No puedo evitarlo», contestó humildemente Alicia. «Estoy creciendo». «No tienes ningún derecho a crecer aquí», dijo el lirón. «No digas tonterías», replicó Alicia con más brío. «De sobra sabes que tú también creces». «Sí, pero yo crezco a un ritmo razonable», dijo el lirón, «y no de esta manera grotesca». Se levantó con aire digno y fue a situarse al otro extremo de la sala. Durante todo este tiempo, la reina no le había quitado los ojos de encima al sombrerero, y justo en el momento en que el lirón cruzaba la sala, ordenó a uno de los ujieres de la corte: «Tráeme la lista de los cantantes del último concierto», lo que produjo en el sombrerero tal ataque de temblor que las botas se le salieron de los pies. «Di lo que tengas que declarar», repitió el rey muy enfadado. «O te hago ejecutar ahora mismo, estés nervioso o no lo estés». «Soy un pobre hombre, Majestad», empezó a decir el sombrerero en voz temblorosa, «y no había empezado aún a tomar el té. No debe hacer siquiera una semana, y las rebanadas de pan con mantequilla se hacían cada vez más delgadas, y el titileo del té». «¿El titileo de qué?», preguntó el rey. «El titileo empezó con el té», contestó el sombrerero.
Querrás decir que el titileo empieza con la T, replicó el rey con aspereza. ¿Crees que no sé ortografía? Sigue. Soy un pobre hombre, siguió el sombrerero, y otras cosas empezaron a titilar después de aquello, pero la liebre de marzo dijo... ¡Yo no dije eso! Se apresuró a interrumpirle la liebre de marzo. ¿Lo dijiste? Gritó el sombrerero. ¡Lo niego! Dijo la liebre de marzo. Ella lo niega, dijo el rey. Tachad esta parte. Bueno, en cualquier caso, el lirón dijo... Siguió el sombrerero y miró ansioso a su alrededor para ver si el lirón también lo negaba. Pero el lirón no negó nada, porque estaba profundamente dormido. Después de esto, continuó el sombrerero, cogí un poco más de pan con mantequilla. ¿Pero qué fue lo que dijo el lirón? Preguntó uno de los miembros del jurado. De esto no puedo acordarme, dijo el sombrerero. Tienes que acordarte, subrayó el rey, o haré que te ejecuten. El desgraciado sombrerero dejó caer la taza de té y el pan con mantequilla y cayó de rodillas. Soy un pobre hombre, Majestad, empezó. Lo que eres es un pobre orador, dijo sarcástico el rey. Al llegar a este punto, uno de los conejillos de Indias empezó a aplaudir y fue inmediatamente reprimido por los ujieres de la corte. Como eso de reprimir puede resultar difícil de entender, voy a explicar con exactitud lo que pasó. Los ujieres tenían un gran saco de lona, cuya boca se cerraba con una cuerda. Dentro de este saco metieron al conejillo de Indias, la cabeza por delante y después se sentaron encima. Me alegro muchísimo de haber visto esto, se dijo Alicia. Estoy harta de leer en los periódicos que al final de un juicio estalló una salva de aplausos que fue inmediatamente reprimida por los ujieres de la sala. Y nunca comprendí hasta ahora lo que querían decir. Si esto es todo lo que sabes del caso, ya puedes bajar del estrado, siguió diciendo el rey. No puedo bajar más abajo, dijo el sombrerero, porque ya estoy en el mismísimo suelo. Entonces puedes sentarte, replicó el rey. Al llegar a este punto, el otro conejillo de Indias empezó a aplaudir y fue también reprimido. Vaya, con eso acaban los conejillos de Indias, se dijo Alicia. Me parece que todo irá mejor sin ellos. Preferiría terminar de tomar el té, dijo el sombrerero, lanzando una mirada inquieta hacia la reina que estaba leyendo la lista de cantantes. Puedes irte, dijo el rey, y el sombrerero salió volando de la sala, sin esperar siquiera el tiempo suficiente para ponerse los zapatos. Y al salir que le corten la cabeza, añadió la reina dirigiéndose a uno de los ujieres. Pero el sombrerero se había perdido de vista antes de que el ujier pudiera llegar a la puerta de la sala. Llama al siguiente testigo, dijo el rey. El siguiente testigo era la cocinera de la duquesa. Llevaba el pote de pimienta en la mano, y Alicia supo que era ella incluso antes de que entrara en la sala, por el modo en que la gente que estaba cerca de la puerta empezó a estornudar. Di lo que tengas que declarar, ordenó el rey. De eso nada, dijo la cocinera. El rey miró con ansiedad al conejo blanco y el conejo blanco dijo en voz baja: Su Majestad debe examinar detenidamente a este testigo. Bueno, si debo hacerlo, lo haré, dijo el rey con resignación, y tras cruzarse de brazos y mirar de hito en hito a la cocinera con aire amenazador, preguntó con voz profunda: ¿De qué se hacen las tartas? Sobre todo de pimienta, respondió la cocinera. Melaza, dijo a sus espaldas una voz soñolienta. Prended a ese lirón, chilló la reina. Decapitad a ese lirón, arrojad a ese lirón de la sala, reprimidle, pellizcadle, dejadle sin bigotes. Durante unos minutos reinó una gran confusión en la sala, para arrojar de ella el lirón, y cuando todos volvieron a ocupar sus puestos, la cocinera había desaparecido. No importa, dijo el rey con aire de alivio. Llama al siguiente testigo. Y añadió a media voz dirigiéndose a la reina. Realmente, cariño, deberías interrogar tú al próximo testigo. Estas cosas me dan dolor de cabeza. Alicia observó al conejo blanco que examinaba la lista y se preguntó con curiosidad quién sería el próximo testigo. Porque hasta ahora poco ha sido lo que han sacado en limpio, se dijo para sí. Imaginad su sorpresa cuando el conejo blanco, elevando al máximo volumen su vocecilla, leyó el nombre de Alicia. Capítulo 12. La declaración de Alicia. «Estoy aquí», gritó Alicia.
y olvidando, en la emoción del momento, lo mucho que había crecido en los últimos minutos, se puso en pie con tal precipitación que golpeó con el borde de su falda el estrado de los jurados, y todos los miembros del jurado cayeron de cabeza encima de la gente que había debajo, y quedaron allí pataleando y agitándose. Y esto le recordó a Alicia intensamente la pecera de peces de colores que ella había volcado sin querer la semana pasada. «Oh, les ruego que me perdonen», exclamó Alicia en tono consternado, y empezó a levantarlos a toda prisa, pues no podía apartar de su mente el accidente de la pecera, y tenía la vaga sensación de que era preciso recogerlas cuanto antes y devolverlos al estrado, o de lo contrario morirían. «El juicio no puede seguir», dijo el rey con voz muy grave, «hasta que todos los miembros del jurado hayan ocupado debidamente sus puestos. Todos los miembros del jurado», repitió con mucho énfasis, mirando severamente a Alicia mientras decía estas palabras. Alicia miró hacia el estrado del jurado y vio que, con las prisas, había colocado a la lagartija cabeza abajo, y el pobre animalito, incapaz de incorporarse, no podía hacer otra cosa que agitar melancólicamente la cola. Alicia lo cogió inmediatamente y lo colocó en la postura adecuada. «Aunque no creo que sirva de gran cosa», se dijo para sí. «Me parece que el juicio no va a cambiar en nada por el hecho de que este animalito esté de pie o de cabeza». Tan pronto como el jurado se hubo recobrado un poco del shock que había sufrido y hubo encontrado y enarbolado de nuevo sus tizas y pizarras, se pusieron todos a escribir con gran diligencia para consignar la historia del accidente. Todos menos la lagartija, que parecía haber quedado demasiado impresionada para hacer otra cosa que estar sentada allí, con la boca abierta y los ojos fijos en el techo de la sala. «¿Qué sabes tú de este asunto?», le dijo el rey a Alicia. «Nada», dijo Alicia. «¿Nada de nada?», insistió el rey. «Nada de nada», dijo Alicia. «Esto es algo realmente trascendente», dijo el rey dirigiéndose al jurado, y los miembros del jurado estaban empezando a anotar esto con sus pizarras cuando intervino a toda prisa el conejo blanco. «Naturalmente, Su Majestad ha querido decir intrascendente», dijo en tono muy respetuoso, pero frunciendo el ceño y haciéndole signos de inteligencia al rey mientras hablaba. «Intrascendente es lo que he querido decir, naturalmente», se apresuró a decir el rey, y empezó a mascullar para sí. «Trascendente, intrascendente, trascendente, intrascendente», como si estuviera intentando decidir qué palabra sonaba mejor. Parte del jurado escribió trascendente, y otra parte escribió intrascendente. Alicia pudo verlo, pues estaba lo suficiente cerca de los miembros del jurado para leer sus pizarras. «Pero esto no tiene la menor importancia», se dijo para sí. En este momento, el rey, que había estado muy ocupado escribiendo algo en su libreta de notas, gritó «¡Silencio!» y leyó en su libreta: «Artículo 42. Toda persona que mida más de 1 kilómetro tendrá que abandonar la sala». Todos miraron a Alicia. «Yo no mido 1 kilómetro», protestó Alicia. «Sí lo mides», dijo el rey. «Mides casi 2 kilómetros», añadió la reina. «Bueno, pues no pienso moverme de aquí, de todos modos», aseguró Alicia. «Y además, este artículo no vale, usted lo acaba de inventar». «Es el artículo más viejo de todo el libro», dijo el rey. «En tal caso debería llevar el número 1, dijo Alicia. El rey palideció y cerró a toda prisa su libro de notas. «Considerad vuestro veredicto», ordenó al jurado, en voz débil y temblorosa. «Faltan todavía muchas pruebas, con la venia de Su Majestad», dijo el conejo blanco poniéndose apresuradamente de pie. «Acaba de encontrarse este papel». «¿Qué dice este papel?», preguntó la reina. «Todavía no lo he abierto», contestó el conejo blanco, «pero parece ser una carta escrita por el prisionero a alguien». «Así debe ser», asintió el rey, «porque de lo contrario hubiera sido escrita a nadie, lo cual es poco frecuente». «¿A quién va dirigida?», preguntó uno de los miembros del jurado. «No va dirigida a nadie», dijo el conejo blanco. «No lleva nada escrito en la parte exterior». Desdobló el papel mientras hablaba y añadió: «Bueno, en realidad no es una carta, es una serie de versos». «¿Están en la letra del acusado?», preguntó otro de los miembros del jurado. «No, no lo están», dijo el conejo blanco. «Y esto es lo más extraño de todo este asunto».
Todos los miembros del jurado quedaron perplejos. «Debe de haber imitado la letra de otra persona», dijo el rey. Todos los miembros del jurado respiraron con alivio. «Con la venia de su majestad», dijo el valet, «yo no he escrito este papel, y nadie puede probar que lo haya hecho porque no hay ninguna firma al final del escrito». «Si no lo has firmado», dijo el rey, «eso no hace más que agravar tu culpa. Lo tienes que haber escrito con mala intención, o de lo contrario habrías firmado con tu nombre como cualquier persona honrada». Un unánime aplauso siguió a estas palabras. En realidad, era la primera cosa sensata que el rey había dicho en todo el día. «Esto prueba su culpabilidad, naturalmente», exclamó la reina. «Por lo tanto, ¡que le corten! Esto no prueba nada de nada», protestó Alicia. «Si ni siquiera sabemos lo que hay escrito en el papel». «Léelo», ordenó el rey al conejo blanco. El conejo blanco se puso las gafas. «¿Por dónde debo empezar con la venia de su majestad?», preguntó. «Empieza por el principio», dijo el rey con gravedad, «y sigue hasta el final. Allí te paras». Se hizo un silencio de muerte en la sala mientras el conejo blanco leía los siguientes versos. «Dijeron que fuiste a verla y que a él le hablaste de mí. Ella probó mi carácter y yo a nadar no aprendí. Él dijo que yo no era, bien sabemos que es verdad, pero si ella insistiera, ¿qué te podría pasar? Yo di una, ellos dos. Tú nos diste 3 o más, todas volvieron a ti y eran mías tiempo atrás. Si ella o yo tal vez nos vemos mezclados en este lío, él espera tú los libres y sean como al principio. Me parece que tú fuiste, antes del ataque de ella, entre él y yo y aquello, un motivo de querella. No dejes que él sepa nunca que ella los quería más, pues debe ser un secreto, y entre tú y yo ha de quedar». «Esta es la prueba más importante que hemos obtenido hasta ahora», dijo el rey frotándose las manos. «Así pues, que el jurado proceda». «Si alguno de vosotros es capaz de explicarme este galimatías», dijo Alicia, que había crecido tanto en los últimos minutos que no le daba ningún miedo interrumpir al rey, «le doy 6 peniques. Yo estoy convencida de que estos versos no tienen ni pies ni cabeza». Todos los miembros del jurado escribieron en sus pizarras: «Ella está convencida de que estos versos no tienen pies ni cabeza», pero ninguno de ellos se atrevió a explicar el contenido del escrito. «Si el poema no tiene sentido», dijo el rey, «eso nos evitará muchas complicaciones, porque no tendremos que buscárselo. Y sin embargo», siguió apoyando el papel sobre sus rodillas y mirándolo con ojos entornados, «me parece que yo veo algún significado. Y yo a nadar no aprendí. Tú no sabes nadar, o sí sabes», añadió dirigiéndose al valet. El valet sacudió tristemente la cabeza. «¿Tengo yo aspecto de saber nadar?», dijo. Desde luego no lo tenía, ya que estaba hecho enteramente de cartón. «Hasta aquí todo encaja», observó el rey, y siguió murmurando para sí mientras examinaba los versos. «Bien sabemos que es verdad. Evidentemente se refiere al jurado. Pero si ella insistiera, tiene que ser la reina. ¿Qué te podría pasar? ¿Qué, en efecto? Yo di una, ellos 2. Vaya, esto debe ser lo que él hizo con las tartas». «Pero después sí que todas volvieron a ti», observó Alicia. «Claro, y aquí están», exclamó triunfalmente el rey señalando las tartas que había sobre la mesa. «Está más claro que el agua. Y más adelante, antes del ataque de ella. Tú nunca tienes ataques, ¿verdad, querida?», le dijo a la reina. «¡Nunca!», rugió la reina furiosa, arrojando un tintero contra la pobre lagartija. La infeliz lagartija había renunciado ya a escribir en su pizarra con el dedo, porque se dio cuenta de que no dejaba marca. Pero ahora se apresuró a empezar de nuevo, aprovechando la tinta que le caía chorreando por la cara, todo el rato que pudo. «Entonces las palabras del verso no pueden atacarte a ti», dijo el rey, mirando a su alrededor con una sonrisa. Había un silencio de muerte. «Es un juego de palabras», tuvo que explicar el rey con acritud. Y ahora todos rieron. «Que el jurado considere su veredicto», ordenó el rey por 100ª vez aquel día. «No, no», protestó la reina. «Primero la sentencia, el veredicto después». «Valiente idiotez», exclamó Alicia, alzando la voz. «¡Qué ocurrencia pedir la sentencia primero!» «¡Cállate la boca!», gritó la reina poniéndose color púrpura. «¡No quiero! ¡Que le corten la cabeza!», chilló la reina a grito pelado.
Nadie se movió. —¿Quién le va a hacer caso? —dijo Alicia. Al llegar a este momento ya había crecido hasta su estatura normal. —No sois todos más que una baraja de cartas. Al oír esto, la baraja se elevó por los aires y se precipitó en picada contra ella. Alicia dio un pequeño grito, mitad de miedo y mitad de enfado, e intentó sacársela de encima. Y se encontró tumbada en la ribera, con la cabeza apoyada en la falda de su hermana, que le estaba quitando cariñosamente de la cara unas hojas secas que habían caído desde los árboles. —Despierta ya, Alicia —le dijo su hermana—. ¿Cuánto has dormido? —Oh, he tenido un sueño tan extraño —dijo Alicia. Y le contó a su hermana, tan bien como sus recuerdos lo permitían, todas las sorprendentes aventuras que hemos estado leyendo. Y cuando hubo terminado, su hermana le dio un beso y le dijo: —Realmente ha sido un sueño extraño, cariño, pero ahora corre a merendar, se está haciendo tarde. Así pues, Alicia se levantó y se alejó corriendo de allí, y mientras corría, no dejó de pensar en el maravilloso sueño que había tenido. Pero su hermana siguió allí sentada, tal como Alicia la había dejado, la cabeza apoyada en una mano, viendo cómo se ponía el sol y pensando en la pequeña Alicia y en sus maravillosas aventuras, hasta que ella también empezó a soñar a su vez, y este fue su sueño. Primero soñó con la propia Alicia, y le pareció sentir de nuevo las manos de la niña apoyadas en sus rodillas y ver sus ojos brillantes y curiosos fijos en ella. Oía todos los tonos de su voz y veía el gesto con que apartaba los cabellos que siempre le caían delante de los ojos. Y mientras lo oía, o imaginaba que los oía, el espacio que la rodeaba cobró vida y se pobló con los extraños personajes del sueño de su hermana. La alta hierba se agitó a sus pies cuando pasó corriendo el conejo blanco. El asustado ratón chapoteó en un estanque cercano. Pudo oír el tintineo de las tazas de porcelana mientras la liebre de marzo y sus amigos proseguían aquella merienda interminable, y la penetrante voz de la reina ordenando que se cortara la cabeza a los invitados. De nuevo, el bebé cerdito estornudó en brazos de la duquesa, mientras platos y fuentes se estrellaban a su alrededor. De nuevo se llenó el aire con los graznidos del grifo, el chirriar de la tiza de la lagartija y los aplausos de los reprimidos conejillos de indias, mezclado todo con el distante sollozar de la falsa tortuga. La hermana de Alicia estaba sentada allí, con los ojos cerrados, y casi creyó encontrarse ella también en el país de las maravillas. Pero sabía que le bastaba volver a abrir los ojos para encontrarse de golpe en la aburrida realidad. La hierba sería solo agitada por el viento, y el chapoteo del estanque se debería al temblor de las cañas que crecían en él. El tintineo de las tazas de té se transformaría en el resonar de unos cencerros, y la penetrante voz de la reina en los gritos de un pastor. Y los estornudos del bebé, los graznidos del grifo y todos los otros ruidos misteriosos se transformarían, ella lo sabía, en el confuso rumor que llegaba desde la granja vecina, mientras el lejano balar de los rebaños sustituía los sollozos de la falsa tortuga. Por último imaginó cómo sería en el futuro esta pequeña hermana suya, cómo sería Alicia cuando se convirtiera en una mujer, y pensó que Alicia conservaría, a lo largo de los años, el mismo corazón sencillo y entusiasta de su niñez, y que reuniría a su alrededor a otros chiquillos y haría brillar los ojos de los pequeños al contarles un cuento extraño. Quizá este mismo sueño del país de las maravillas que había tenido años atrás, y que Alicia sentiría las pequeñas tristezas y se alegraría con los ingenuos goces de los chiquillos, recordando su propia infancia y los felices días del verano.